Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Pues yo creo que vamos a comenzar. Hola, doctor. Hola, hola. Hola, buenas noches. Hola, doctor. Buenas noches. Pues, bueno, la idea es tratar de repasar todo lo de todos los temas de cirugía pediátrica, pero pues como ustedes saben, es la rama más extensa de toda la pediatría, la más apasionante y pues la que tiene más índices de cura. Entonces, pues la idea es solamente les voy a dar los puntos de cada patología. Me voy a enfocar en lo que les preguntan. Ya este es el quinto año que me toca darles este repaso de cirugía pediátrica. Cualquier duda que tengan, traten de anotarla y me la dicen al final, porque al momento de compartir la pantalla no puedo ver quién levanta la mano. Entonces, pues, si quieren, vamos comenzando. Vamos a tratar de verla en hora 15. Entonces, rápidamente, el PUEM pues, consiste en casos clínicos. Es un examen muy similar al que hicieron en el ENARM. Son casos clínicos de 5 preguntas cada uno. El examen dura más o menos 2 o 3 horas. Yo les recomiendo que sean muy puntuales al momento de conectarse. Creo que lo van a hacer en línea todavía. Sean puntuales porque apenas les alcanza el tiempo. Creo que ahora que está haciendo en líneas de 2 horas, entonces conéctense puntuales. Y por los casos les ponen un caso clínico, les piden cuál es el diagnóstico. Siempre hay una pregunta sobre la fisiopatología o en temas de cirugía, pues la clasificación. Como ya han visto, muchas de las patologías se dividen en diferentes tipos y por lo general les preguntan cuál es cada una. También les preguntan cuál es el gold standard para el diagnóstico y sobre el tratamiento no tienen que saber qué es, o sea, en qué consiste la técnica quirúrgica, que pues ustedes sí, ya la mayoría lo sabe porque pues, está en un hospital, el hospital más grande en cuestión quirúrgica en todo México y posiblemente en Latinoamérica, pero lo que tienen que saber es qué cirugía se le hace a cada enfermedad. Entonces, con que sepan cuál es el nombre de la cirugía, con eso es suficiente. Y de repente les preguntan una que otra preguntita sobre el pronóstico, algún porcentaje y alguna complicación. Entonces ya algo que yo siempre he utilizado, si alguna pregunta no te la sabes, en lugar de que le estés echando mucho coco y demás porque el tiempo está contado, pues escojan una letra y por lo general siempre pongan la misma letra en la pregunta que no saben exactamente la respuesta. En la cuestión quirúrgica es bien importante que cuando lean el caso vean la edad del paciente. Aquí en todas las patologías quirúrgicas, como vamos a ver más adelante, la edad es bien importante. Si tú lees a detalle la edad de ese caso del paciente que te están poniendo en el caso clínico, pues ya el panorama de respuestas que puedes tener pues, se va haciendo mucho más pequeño, ¿no? Entonces, siempre pongan mucha atención en la edad. Y algo que yo siempre les pregunto, si les ponen algo de incidencia, que más bien yo siempre les aconsejo, en la patología quirúrgica del tracto digestivo, desde el esófago hasta el ano, por lo general lo más común es que sea en el sexo masculino. Entonces, y la incidencia por lo general, si le preguntan alguna incidencia, es difícil aprenderse todas, yo pondría 1 en 1000, 1 en 5000. Por lo general la mayoría va a caer ahí. Hay algunas que no, que por lo general es 1 en 1000, como la estenosis hipertrófica de píloro, la invaginación intestinal o la apendicitis aguda, por lo general son 1 en 1000. Fuera de ahí, yo siempre pondría 1 en 5000. Entonces, es una presentación que les digo, tengo dando ya 5 años. Siempre cuando la dábamos presencial les ponía un caso clínico y pues ustedes me ayudaron a contestar, pero ahorita en línea es un poco difícil. Entonces, como que ya les voy a poner el caso clínico para que se vayan orientando más o menos cómo les preguntan. Y son preguntas muy dirigidas, muy puntuales, no le echen tanto coco. Entonces, vamos a empezar con el primer caso. Se trata de un recién nacido a término, donde en el ultrasonido prenatal les reportan que tiene presencia de polidrápanos. Tiene ausencia de aire en la cámara gástrica y al nacimiento tiene un Apgar de 8-9 y en la exploración física tiene un abdomen distendido y pues en el cunero le tratan de pasar una sonda orogástrica y la sonda orogástrica no pasa. Es un caso muy sencillo, muy representativo y pues lo primero que tienen que pensar aquí, si es un paciente recién nacido que le están pasando una sonda y no pasa, pues fácil, ¿no? Es una atresia de esófago. ¿Qué tienen que saber de las atresias de esófago? Pues que hay una clasificación que se divide en letras, las divide en 6 tipos y la tipo 1 pues la puede dividir en letras o en números. En la mayor parte del mundo, en la mayor parte de los hospitales del mundo usan la clasificación en letras, que es la clasificación del doctor Gross.
Y en algunos otros, como nosotros, en el Hospital Infantil de México, usamos números. Pero la verdad es que es igual. La A es el 1, la B es la 2, la 3 la C, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la más común de todas? La 3. Y como les preguntan en el examen, les pueden preguntar cuál es la atresia de esófago más común, y lo que les pueden preguntar no es por número ni por letra, sino les pueden como describir. Entonces tienen que saber describirla. Entonces vamos a comenzar desde la 1. La 1 o la A lo podemos dividir como que tiene un cabo proximal, un cabo distal y no tiene fístula. Entonces son dos cabos sin fístula. La tipo 2 o la tipo B es aquella que tiene una fístula proximal y un cabo esofágico distal. La tipo 3, pregunta de examen, esa nunca falla. ¿Cuál es la atresia de esófago el tipo de atresia de esófago más común? La tipo 3. ¿Y esta cuál es? Pues es un cabo esofágico proximal, como pueden ver aquí en la imagen, y una fístula esofágica distal. Entonces, lo que pasa aquí cuando meten la sonda, pues evidentemente no pasa, y como hay una fístula al, a la vía aérea, pues hay paso de aire hacia el estómago, y por eso estos niños tienen distendida la cámara gástrica. La tipo 4 o la tipo D es una doble fístula esofágica. La tipo 5 o la tipo E es la que conocemos en H, la cual no hay atresia esofágica, pero sí hay una fístula traqueoesofágica. Y la tipo 6 o la tipo F, que solamente en algunos libros la reportan, es solamente una estenosis esofágica congénita. ¿Ok? Entonces, como les preguntarían, les dirían, pues puede ser de diferentes maneras la pregunta, pero les pueden decir qué tipo de atresia de esófago es la que está comprendida por un cabo esofágico proximal y una fístula traqueoesofágica distal, pues la tipo C. Y por lo general aquí si les pudieran llegar a preguntar el porcentaje, que es en el 85%. Hay otro tipo de atresia de esófago que se llega a preguntar, que es la tipo 1 o la tipo A. Y esta, ¿por qué es importante? Porque como ustedes pueden ver, los cabos esofágicos, tanto el proximal como el distal, están súper separados a comparación, por ejemplo, de la tipo 3 que están juntos. Entonces, al momento de hacer una cirugía, ya de corregir esta patología, pues la tipo 3 o la tipo C es mucho más sencillo, porque juntar el proximal con el distal en la tipo 3 es mucho más fácil que juntar en la tipo 1 el proximal con el distal, que están totalmente distintos. Entonces, la tipo A o la tipo 1 corresponde al 10% más o menos, y en esta patología pues también se le conoce como brecha amplia, porque está muy amplia la brecha entre ambos cabos. Pues ya lo hemos repasado 1000 veces en el hospital. Ya sabemos que la atresia de esófago es parte de las de la asociación Bacter. George, ¿levantaste la mano? A ver, no sé si ahí me ven. No sé, George, soy yo, Iván. ¿Qué onda, Iván? ¿Crees que puede regresar la imagen para una mnemotecnia para estos chavos, para que no se les olvide? Órale, Ivancho, ahí está. Ya, dale, entonces todos véanme. Acuérdense, estas dos manos, pues les va a servir. La mano de arriba es el cabo superior y la mano de abajo es el cabo inferior. Así yo me la aprendí y así es mucho más fácil que no se les olvide. ¿Sale? Entonces, la tipo 1 es el cabo proximal y el cabo distal sin la fístula. ¿Sale? El tipo 2 es fístula proximal y el cabo distal está ciego. ¿Sale? El tipo 3 es la fístula distal con el cabo proximal ciego. El tipo 4 es fístula superior y fístula inferior. El tipo 5 es una fístula en H. La atresia, bueno, el esófago no tiene una atresia real y sí tiene una fístula hacia la vía aérea. Y el tipo 6 es la estenosis. ¿Sale? Entonces es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí para que no se les olvide. Buena mnemotecnia, sí, es la que siempre utilizamos para que no se les vaya a olvidar. Muy bien, pues seguimos. Entonces les decía, la atresia de esófago es parte de la asociación Bacter, y pues ya la tienen que saber de memoria. Ya saben que la V es de malformaciones vertebrales, la A es de malformaciones anorrectales, la C es de malformaciones cardíacas, TE corresponde a alteraciones traqueoesofágicas, la R, malformaciones renales, y la L de Lyme o de alteraciones en las extremidades. ¿En qué porcentaje se presenta? En el 20% de las atresias de esófago. Y el 50% de todos los pacientes con atresia de esófago, es decir, 1 de cada 2 pacientes, van a tener alguna asociación agregada. La más frecuente
siempre son las alteraciones cardiovasculares. ¿Cómo podemos integrar la asociación Bacter? Tiene que tener al menos 3 componentes de la mnemotecnia que corresponde a Bacter. En cuanto a la atresia de esófago, pues sabemos que antes la mortalidad era muy elevada. Antes de 1950, menos del 20% de los pacientes sobrevivían. En la actualidad, más del 95% de los pacientes, hablando en general, sobreviven, pero sí tiene que ver mucho las comorbilidades que tiene cada paciente. Hay diferentes clasificaciones o diferentes formas de agrupar a los pacientes para ver qué probabilidad tiene de sobrevivir. No es necesario que se las aprendan, tienen que saber únicamente que existen. Una de ellas es la de Watterson y la otra de ellas es la de Spitz, que incluye la presencia o no de malformaciones cardíacas. Les digo, no tienen que sabérselas de memoria, solamente saber que existen, Spitz y Watterson. Y cuando les ponen un caso de atresia esofágica, con la radiografía, o sea, tú tienes un paciente con atresia de esófago, le pasas una sonda, lo estás revisando, no te pasó la sonda, es importante saber qué tipo de atresia de esófago es. Entonces, para esto, el primer estudio que ustedes van a solicitar es una radiografía, pues, como es un recién nacido, pues por lo general siempre van a ser tórax abdominal. Entonces, en esta radiografía lo que tienen que hacer es colocar una sondita en el Elatón a través de la boca, hasta donde les llegue. Por lo general metemos una sonda Nelaton 10 French sin ningún problema, no hay ningún problema con ese diámetro en el paciente. Y como podemos ver en la primera imagen de la izquierda, podemos ver hasta dónde llega la sonda. Con eso tenemos una idea de dónde está el cabo proximal. Entonces, en esta radiografía podemos ver si hay una atresia esofágica y vemos que no se observa la burbuja gástrica. Entonces, recordemos que la atresia de esófago que no tiene comunicación a la vía aérea, que tiene un cabo esofágico proximal, pues es la tipo 1. Entonces, esta imagen pues, es muy característica de una atresia de esófago tipo 1. ¿Por qué? Repito, porque no se ve la cámara gástrica. A diferencia de esta imagen. Si les ponen esta imagen, pues lo más frecuente, si ya dijimos que el 85% de todas las atresias de esófago corresponden a la tipo 3, y esta se ve la extensión de la cámara gástrica, pues va a ser una tipo 3, ¿no? Entonces vemos cómo está la sonda orogástrica y cómo está todo el estómago súper distendido debido a la fístula distal que hay. También con esta radiografía, pues por lo general nosotros nos podemos dar una idea qué tan separados están los cabos. Sabemos, si vemos aquí dónde llega la sonda orogástrica y sabemos que a nivel de la carina por lo general llega la fístula distal, pues podemos contar los cuerpos vertebrales. Lo más que les pueden preguntar a ustedes es ponerles una imagen de esta y saber qué tipo de atresia de esófago es. Jugamos principalmente con la distensión de la cámara gástrica. En algunas ocasiones, y ya principalmente con anterioridad, se utilizaba colocar medio de contraste a través del cabo distal como para delimitar un poquito mejor hasta dónde llegaba el cabo. La verdad es que no hay necesidad. Nosotros lo que hacemos es que metemos la sonda orogástrica, les digo una sondita Nelaton 10 French, y le metemos un clip o algo radiopaco en la parte más distal de la sonda, como para poderlo ver mejor en rayos X. Pero como ustedes pueden ver, incluso solamente con la sonda puede ser suficiente. ¿Qué hay que hacer cuando tienen un paciente con atresia de esófago? El manejo pediátrico es el siguiente. Pues evidentemente lo van a dejar en ayuno, le van a dejar soluciones de base. Recuerden que es un paciente recién nacido, entonces tiene que dejar soluciones de acuerdo a los días de vida. Por lo general empezamos entre 70 y 80, dependiendo no si tiene cardiopatía. Y lo que le va a salvar la vida a este niño es la sonda de doble lumen, o también se llama sonda de Reprogle, que esta sonda ya las venden principalmente en algunas farmacias ya de más nombre. Apenas van llegando aquí a México, por lo general antes no había, pero son algo difícil de conseguir. Y lo que hace una sonda de doble lumen, pues es lo siguiente. Hay 2 sonditas dentro de la misma. Entonces, tenemos una sondita un poquito más gruesa y adentro de esa sonda va una sonda más delgada, evidentemente. Entonces, lo que hacemos es colocar una sonda 12 French y adentro le ponemos una 8. La sonda de afuera lo que va a hacer es que va a estar conectada a una irrigación, la sonda de adentro va a aspirar. Esto con la finalidad de estar aspirando las secreciones se queden en el cabo proximal y evitar que el paciente se vaya a tener una broncoaspiración, que puede ser lo que puede complicar con una neumonía o incluso que caigan en paro cardiorrespiratorio. Entonces, esta sonda de doble lumen, que ya luego si quieren más a detalle, cuando tengamos algún paciente les enseñamos cómo las hacemos tradicionalmente en el hospital, así que a la mexicana, porque no tenemos como estas que ven en la imagen, pero esa es la intención, mantener el cabo proximal libre de secreciones y evitar que el paciente se vaya a broncoaspirar. Si ustedes lo dejan en ayuno con soluciones de base y colocan esta sonda de doble lumen, la verdad es que ya no hay ninguna urgencia para operar a ese paciente.
hay que estabilizarlo, hay que ver que no tenga datos de respuesta inflamatoria sistémica. Si ven que tiene cualquier dato de infección, ahí estaría justificado utilizar antibióticos. Si no, si el paciente está estable, no tiene fiebre, pH normal, etcétera, puedes mantenerlo únicamente con ayuno, soluciones de base y la sonda de doble lumen. Es bien importante mencionar que la cirugía no es una urgencia, a excepción del paciente que ya está con ventilación mecánica. Es decir, un paciente, por lo general siempre vamos a hablar de las atresia de esófago tipo 3, porque les digo es las que van a ver. Si algún día llegan a ver una 4, una 5, una 2, cómprense la lotería porque son súper raras que les toque verlas. Entonces, por lo general una tipo 3, si el paciente está intubado, pues va a entrar muchísimo aire a la cámara gástrica y el paciente pues, podría tener una perforación gástrica. Esa sería la única indicación de entrar de urgencia a operar a un paciente. Todos los demás pacientes, porque la mayoría no están intubados, están tranquilos en su cama, puedes mantenerlos hasta que los estabilices, tengas el quirófano, de preferencia entrar en la mañana con todo el equipo y ya lo pasas a operar. ¿Cuál es el nombre de la cirugía? Pues muy, muy fácil, es una plastía esofágica con cierre de la fístula traqueoesofágica. No me voy a meter mucho en detalle cómo se hace una cirugía de una plastía esofágica, únicamente 3 pasos, colocamos al paciente en decúbito lateral izquierdo, abrimos la costilla, abrimos la pared torácica por debajo de la escápula, separamos la pleura y al momento de separar la pleura vamos a empujar el pulmón hacia un lado y vamos a tener esta vista. Nos vamos a encontrar debajo de la vena ácigos, la fístula del esófago a la tráquea, como pueden ver aquí ya se seccionó y se está cerrando la fístula, y finalmente pues estos dos cabos se disecan, se aproximan y se unen. Eso es lo que hacemos en términos generales. ¿Qué hacemos con los pacientes? Como les decía anteriormente, no es lo mismo unir una atresia de esófago que está muy distante, como la tipo 3, a la tipo 1 que le llamamos de brecha amplia. No creo que les pregunten esto, nada más siempre me gusta mencionárselos porque a veces lo ven en la UCIN y si dicen, oye, ¿por qué este paciente lo mantienen 2 o 3 meses y no lo han operado? Es por eso, porque como la distancia entre ambos cabos es muy amplia, no podemos entrar al tórax y tratar de unir esto porque nunca vamos a llegar. Entonces lo que hacemos es que igual los dejamos en ayuno, con sonda de doble lumen, les ponemos un catéter y les iniciamos nutrición parenteral. Les hacemos una gastrostomía a estos niños y les empezamos a dar de comer a unos volúmenes muy altos, hasta 220 mililitros kilo día, con la intención de que el estómago se extienda lo más que se pueda, refluya la leche hacia el cabo distal y el cabo distal también vaya elongándose un poquito. Incluso hay estudios que si tú dejas el cabo distal y te esperas en las primeras 4 a 8 semanas, el cabo distal va a crecer solo. Entonces nosotros pensamos que dándole este aporte de leche tan alto, pues vamos a disminuir esta brecha entre los dos cabos esofágicos. Entonces medimos la distancia entre cada uno y cuando ya mida menos de 3 cuerpos vertebrales, ya le hacemos una plastía esofágica. Pero por lo general, estos niños avientan 3 o 4 meses en el hospital. Son los pacientes de brecha amplia, los atresia de esófago tipo 1, y pues son de un manejo mucho más complicado. Esta es la experiencia que tenemos en el hospital. Bueno, ahorita llevamos 9 pacientes y vean cómo tenían una brecha de 6.5 cuerpos vertebrales y con este protocolo de manejo lo hemos disminuido prácticamente a la mitad. Vean esta imagen cómo estaba el cabo proximal hasta acá arriba y el distal casi pegado al diafragma y posteriormente vean lo que logramos afrontar dándoles de comer este volumen. Muy bien, pues ya terminamos con atresia de esófago. Vamos al siguiente tema. Se trata de un recién nacido a término, no tuvo control prenatal. Al nacimiento tiene un Apgar de 7.9, pesó 2.5 kilos y pues les mencionan que lo están revisando, tiene 10-15 minutos de que nació y empieza con dificultad respiratoria. A la exploración física, el tórax está simétrico y el abdomen está plano. Estos son los 3 puntos importantes para esta patología. Paciente que nace, empieza con dificultad respiratoria, ves que el tórax está asimétrico, de algún lado está más elevado que otro y el abdomen está en batea, está totalmente plano. Entonces es el cuadro clásico de una hernia diafragmática. Entonces la hernia diafragmática, el 90% de ellas es posterolateral, es decir, en la parte posterior y hacia uno de los dos lados que la conocemos como de Bosch-Dallek, que son los que se presentan principalmente con estas manifestaciones clínicas en la edad neonatal, y el 80% de estas son del lado izquierdo. Entonces, lo más común es que sean posteriores y que sean del lado izquierdo, que es lo que les pueden preguntar. ¿Cuál es la hernia diafragmática más común? Pues la posterolateral del lado izquierdo, que es la que se presenta en el recién nacido.
La que es anterior, o que también se conoce como de Morgagni, esta se presenta principalmente en niños más grandes, 2 años, 3 años, y son niños que tienen neumonías de repetición o que por alguna otra cosa le tomas una radiografía y ves que tiene todo el intestino arriba. ¿Ok? Entonces, tú ves al niño, está con dificultad respiratoria, repito, tiene un tórax asimétrico, el abdomen plano. Lo que hay que hacer primero en un paciente con dificultad respiratoria recién nacido, pues es una radiografía, ¿no? Entonces, tomas la radiografía y esta va a ser la imagen. Vemos como todo el contenido intestinal está dentro del tórax. Y algo que pueden hacer también en la exploración física es poner el estetoscopio e incluso pueden escuchar peristalsis a nivel del tórax. Entonces, una hernia diafragmática, evidentemente, del lado izquierdo, y aquí podemos ver una del lado derecho. Pues siempre la hernia diafragmática es algo que yo creo que lo más sencillo de la hernia para manejar una hernia diafragmática es la cirugía. Lo más complicado son todas las asociaciones que tienen estos niños que están con la hipertensión pulmonar, etcétera. Y por eso hay muchas clasificaciones y muchos factores pronósticos que nos hablan de qué tan bien o qué tan mal le van a ir a estos pacientes. Toda la mortalidad de estos niños sigue siendo muy elevada. Les digo, principalmente por la complicación de la hipertensión pulmonar, y pues un factor pronóstico adverso para la patología es que el hígado esté dentro de la cavidad torácica. Dentro del diagnóstico prenatal, algo que también se suele preguntar es cuál es el factor pronóstico más importante en el diagnóstico prenatal. Hay un índice que se llama índice cabeza-pulmón. Cuando es menos de 1, pues es un paciente que tiene mal pronóstico. Y algo un poquito más actualizado es el índice cabeza-pulmón esperado para la edad. Y este pues se calcula dependiendo la edad gestacional del paciente, se da un porcentaje, y cuando es menos de 25%, pues es un mal pronóstico para la patología. ¿Cuál es el tratamiento? Pues como ya les había comentado, el tratamiento es principalmente por toda la parte médica. De igual manera, no es una urgencia quirúrgica operar a estos niños. Siempre hay que tener el momento ideal. Alguna de las metas en la ventilación mecánica, la mayor parte de estos niños terminan intubados, es tener una PCO2 máxima, que tiene que ser máxima de 70, el pH mantenerlo en menos de 7.2, un PIP máximo de 25, y en pacientes que requieran un PIP mayor a 25, pues ya es candidatos a utilizar BAFO. Y como les digo, les van a preguntar cuál es la principal complicación o la principal morbilidad de estos pacientes con hernia diafragmática, la hipertensión pulmonar. Como si alguna vez tienen un paciente con hernia diafragmática, de igual manera ayuno, sonda orogástrica, buscar algún traslado a un hospital de referencia, un hospital que cuente con una unidad de cuidados intensivos expertos en este manejo, al igual que en la atresia de esófago. Sí varía mucho cómo les va a estos niños dependiendo en qué lugar se manejen. Les va mucho mejor en un hospital que tengan amplia experiencia en estas patologías. Y de igual manera, la cirugía no es una urgencia. Siempre hay que estabilizarlo, que meterlo en las mejores condiciones, y hay diferentes parámetros para decidir cuándo se pueden operar. Hay diferentes guías. Algo que se usa mucho es la presión de salida del ventrículo derecho, que debe estar menos de 40. La cirugía se puede hacer de muchas maneras. ¿Cómo se llama la cirugía? Es una plastía diafragmática. Así es el nombre de la cirugía. Puede ser abierta, puede ser toracoscópica. De manera ideal, la cirugía todavía en la actualidad se tiene que ser abierta. Las diferencias de hacerla abierta o por mínima invasión, por toracoscopía principalmente, que es como se hace cuando se hace por mínima invasión, es que la recidiva es mucho más alta si se hace por toracoscopía que si se hace por cirugía abierta. Entonces, el estándar actual es hacer una plastía diafragmática mediante cirugía abierta, que por lo general entramos por el abdomen. Muy bien, siguiente caso. Entonces, tenemos un paciente masculino, es un niño, tiene 4 semanas de edad, es previamente sano. Entonces, atención, niño, 4 semanas, ¿no? Ahí ya tiene que prender el foco, previo sano. Y a las 2 semanas de vida empieza con vómito gastroalimentario. Entonces, ¿cómo es el vómito? Totalmente gástrico. Es progresivo, en proyectil, se queda con hambre posterior al vómito, y pues, ha acudido con múltiples pediatras, con múltiples médicos, le han cambiado la leche, le iniciaron procinético, pero el paciente va peor. Actualmente vomita en todas las tomas. También, no deben tener problema con este caso. Pues es una estenosis hipertrófica de píloro. ¿Ok? Entonces, pues aquí los datos que pueden sonar, o factores de riesgo, es que por lo general se da en primigestas. Siempre hay un componente genético. Es muy característico que sea en el paciente masculino y se ha asociado a diferentes antibióticos, como es la claritromicina.
La incidencia, como les decía desde el principio, es de las pocas patologías del tracto gastrointestinal que no es 1 en 5,000. Esta es de las que son 1 en 1,000. ¿Cuál es la causa? Hay muchas descritas, la mayoría de ellas son únicamente teorías. La más aceptada es que hay una ausencia de óxido nítrico a nivel de la fibra muscular, que es lo que forma el píloro. Acuérdense que es un engrosamiento de la capa muscular circular. Y hay ausencia de óxido nítrico, que es la que se ha dado siempre, se le ha atribuido la principal teoría de por qué hay una estenosis hipertrófica de píloro. A la exploración física, pues vamos a ver un paciente que tiene distensión de la cámara gástrica, es un paciente que está deshidratado, a veces ya llegan hipoactivos por toda la deshidratación, todos los vómitos que han tenido, y pues la maniobra más clásica, la que siempre se reporta, es que se palpa o no la oliva pilórica. Recuérdense que es la única patología en toda la cirugía pediátrica que el paciente se explora del lado izquierdo. Entonces paramos del lado izquierdo del paciente. La referencia es tocar el borde de la costilla del lado derecho, trazamos una línea hacia el ombligo y ahí vamos a pasar nuestra manita y vamos a sentir cómo nos bota ahí literal, una oliva, ahí como un almendrito, una bolita, vamos a sentir que nos bota, ¿ok? Si ustedes llegan a palpar la oliva pilórica, es diagnóstico. Les pongo aquí que solamente se reporta que en el 70 al 90% de los pacientes se llega a palpar la oliva pilórica. Es algo de mucha paciencia, tienes que tener al paciente lo más tranquilo que se pueda, pero es difícil porque el paciente tiene hambre, está deshidratado, está llorando. Entonces es difícil, hay que tener mucha paciencia, hay muchas maneras, por lo general lo ideal es hidratarlos un poquito, ponerles un chuponcito con algo de glucosada para que el paciente se calme, ahí arrullarlo un poquito y cuando esté más calmados, el mejor momento para revisar la oliva pilórica. Entonces, si ustedes la palpan, es diagnóstico, ¿ok? Evidentemente, hay estudios diagnósticos. El gold estándar para el diagnóstico es el ultrasonido abdominal. Las medidas, por lo general, siempre se las preguntan. Recuérdense que es 3, tiene que tener una medida mayor de 3 de grosor, 14 de diámetro y 16 de longitud, como pueden ver en la imagen. Entonces, 3 de grosor, 14 de diámetro y la longitud tiene que ser mayor a 16. Recuérdense el valor de pi, 3.1416. Y siempre, pregunta que no falla, ¿cuál es la alteración metabólica más frecuente en estos pacientes? Es una alcalosis metabólica, hipoclorémica, hipocalémica. Seguro se las van a preguntar. ¿Qué otro estudio podemos hacer para el diagnóstico? Una serie esófago-gastroduodenal. ¿Cuándo lo hacemos? Que es la que vemos aquí abajo. Podemos ver el estómago súper distendido, vemos cómo se pinta un pequeño caminito y luego posteriormente otra vez se distiende un poco, que corresponde al duodeno. Tiene diferentes nombres este hallazgo, le pueden nombrar cola de ratón, copa de vino, entre otros. ¿Cuándo hacemos una serie esófago-gastroduodenal? Cuando hay duda. Hacemos un ultrasonido y el ultrasonido quedan ahí las medidas como que sí, como que no, o al revés, la clínica es muy clara, las medidas del ultrasonido son limítrofes, ahí puede ser una serie. Pero ya son casos extremos. Ustedes contesten, gold estándar, el ultrasonido. Medidas 3.1416. Y la alteración metabólica nunca falla tampoco. Nunca falla en que se las pregunten. ¿Cuál es el tratamiento? Igual, ayuno. La sonda orogástrica es controversial. Hay gente que sí la pone, hay gente que no la ponga. No me voy a meter mucho en eso. Nosotros, ¿qué hacemos? Si el paciente lo ingresamos en lo que lo reanimamos hídricamente y demás, y empieza a vomitar en el hospital, le ponemos una sondita para que no esté vomitando. Si el paciente se mantiene sin vomitar desde que ingresó, lo dejamos sin sonda. Hay escritos que les gusta usar la sonda, hay escritos que no les gusta usar la sonda, es algo controversial. Yo les puedo decir este truquito: si vomita, póngansela; si no les vomita, déjenlo sin sonda. Algo que también batallamos mucho con algunos servicios en el hospital es cómo se manejan estos niños en cuanto a las soluciones. Hay que dar un bolito de 10 mililitros por kilo dosis y dejar soluciones a 180, 1, 1, 3. ¿Ok? Yo sé que es un paciente que a lo mejor todavía está en la etapa neonatal, probablemente pueden pensar que las soluciones 180 pueden ser muy altas, pero no, hay mucha literatura, hay múltiples estudios que hablan de este tipo de soluciones, que es la mejor para los niños. Entonces, tiene que ser 180, 1, 1, 3. Si a algún paciente les llegan urgencias, échenos la mano y dejen las soluciones así. Los reanimamos hídricamente mucho más rápido, los podemos pasar a quirófano más rápido que si los dejamos con soluciones normales a 120 o 150.
A estos pacientes siempre hay que dejarles vitamina K como parte de las indicaciones. Pues recuerden que no hay producción de vitamina K, por lo general no hay paso de alimento hacia el resto del intestino y no hay producción de esta. De igual manera, la cirugía no es una urgencia. El paciente lo vamos a pasar hasta que esté en óptimas condiciones. Y para esto, pues por lo general nos guiamos con la gasometría. ¿Ok? Tiene que tener un bicarbonato menor a 30, tiene que tener un cloro mayor a 100, tiene que tener un pH entre 7.35 y 7.45 y el lactato tiene que estar menos de 2. ¿Cómo se llama la cirugía? Piloromiotomía de Fredet-Bramstedt. ¿Ok? ¿Qué es lo que hacemos? Entramos al abdomen, agarramos el píloro, como aquí pueden ver en la imagen, y con el bisturí únicamente vamos cortando todas las fibras musculares. Cuando las cortemos, lo primero que vemos es que brota la mucosa. Cuando brotó así la mucosa, sin meternos más allá, en ese momento es suficiente para que pueda pasar el contenido gastroalimentario. Entonces, piloromiotomía de Fredet-Bramstedt, la cirugía para la estenosis hipertrófica de píloro. ¿Se puede hacer laparoscópica? Sí. No hay ventaja entre laparoscópica o abierta. Pudiéramos decir que es la estética, pero hay abordajes que los hacemos por el ombligo, que se llama abordaje con técnica de Bianchi, el cual el paciente también queda sin herida, y no hay ventajas, repito, entre laparoscopía o técnica abierta. Siguiente caso. Es un recién nacido a término, tiene facias características de síndrome de Down. Entonces, ¿qué les tiene que llamar la atención? Recién nacido. Entonces ya ubican ahí más o menos qué patologías pueden ser. Ahora les dicen que tiene síndrome de Down. Y comienza con distensión abdominal, principalmente en la parte superior, y vómito biliar a las 8 horas de vida. Recién nacido, Down y vómito biliar, ya no. Pueden tener dos opciones, o alatresia duodenal o un páncreas anular. Si les propusieran las dos respuestas, yo pondría páncreas anular. Pero bueno, en este caso es una atresia duodenal. ¿Cuál es la fisiopatología de la atresia duodenal, a diferencia de la atresia intestinal que posteriormente vamos a ver? Que aquí hay una falta de la recanalización del duodeno. ¿Ok? Esa es la principal alteración que sucede. Entonces, en la formación del duodeno se tiene que recanalizar y aquí lo que pasa es que hay una ausencia o hay una alteración a la recanalización y queda una membranita o queda una obstrucción que no permite el paso del contenido alimentario. Entonces, la atresia duodenal se divide en tres tipos: 1, 2 y 3. ¿Cuál es la más frecuente? La tipo 1. ¿Ok? La tipo 1 está comunicados a ambos cabos, únicamente es una membrana que los está separando. La tipo 2, hay un cordón fibroso que separa ambos cabos del duodeno, y la tipo 3 están totalmente separados. Entonces, atresia duodenal es la más frecuente, es la tipo 1, y la alteración es una alteración en la recanalización del duodeno. Cuando ustedes tienen un paciente que empieza con distensión abdominal y vomita, pues lo primero que siempre hacemos es tomar una radiografía de abdomen con el paciente parado, ¿no? Si no está paradito, no nos sirve bien porque la distribución del aire no es la que queremos ver. Pues todo el mundo ya conoce que el hallazgo radiológico es la imagen de doble burbuja, como podemos ver aquí. ¿Por qué doble burbuja? Pues porque la primera burbuja corresponde al duodeno dilatado, luego vemos una separación entre ambas burbujas que corresponde al píloro, y la segunda burbuja pues es la distensión de la cámara gástrica. Otra vez estos niños pues lo manejas con ayuno, sonda orogástrica, soluciones de base de acuerdo a la edad del paciente, y es una cirugía que no es una urgencia. No te van a hacer isquemia intestinal, no te van a hacer necrosis intestinal, no se van a perforar. Con la sonda orogástrica vas a liberar toda la presión y lo puedes operar hasta que el paciente esté en las mejores condiciones. ¿Cómo se llama la cirugía? Es una duodeno-anastomosis en diamante tipo Kimura. ¿Qué es lo que hacemos? No hacemos ninguna resección, es decir, no cortamos y pegamos, únicamente nos brincamos la zona de la obstrucción. Entonces, abrimos en la parte proximal en sentido transversal y en la parte distal en sentido longitudinal y los unimos en forma de un diamante. ¿Ok? Entonces, el nombre de la cirugía. Siguiente caso, recién nacido otra vez, a término. Una gestación con adecuado control prenatal, al nacimiento en teoría no hubo ningún problema, pero a las 6 horas de vida otra vez presenta vómito posterior a la toma de contenido biliar. La exploración física tiene una distensión abdominal generalizada. Acuérdense que en el pasado habíamos dicho que la distensión abdominal era en la parte superior, que por lo general corresponde al duodeno, pero aquí es una distensión total, una distensión en todo el abdomen, y el paciente además está muy irritable. Entonces aquí sí ya tenemos muchos diagnósticos, ¿no? En un recién nacido que se distiende y que empieza a vomitar biliar, ya el número de patologías que tenemos que pensar
ya son es un poquito más extenso. Pero en este caso nos enfocamos a la atresia intestinal, ¿ok? ¿Cuál es la causa de la atresia intestinal? A diferencia de la atresia duodenal, es que es un evento isquémico en la arteria mesentérica superior, que es la arteria que irriga todo el intestino delgado, ¿ok? ¿Cómo se divide la atresia intestinal? Que como les decía desde un inicio, es lo que de repente preguntan, pues se divide en 4 tipos, ¿no? La tipo 1 es igual que la atresia duodenal, hay una membrana entre ambos cabos, pero los 2 cabos están juntos. La tipo 2, hay 2 cabos intestinales separados, pero están unidos por un cordón fibroso. La tipo 3 son 2 cabos intestinales separados sin cordón fibroso. Y a diferencia de la atresia duodenal, si ven estas imágenes, ponen siempre el mesenterio, que el mesenterio es como ese mantel que lleva toda la vascularidad al intestino. Y la tipo 3A es esta separación de cabos intestinales sin cordón fibroso, pero hay un defecto en V en el mesenterio, como pueden ver aquí en la imagen. Este tipo de atresia intestinal es la más frecuente de todas. Entonces, les preguntan cuál es la atresia intestinal más frecuente, la tipo 3A. Y en lugar de ponerles 3A, les pueden poner aquella que tiene ambos cabos intestinales separados con un defecto en el mesenterio en V. La tipo 3B es la que se conoce como cáscara de manzana o como árbol de Navidad. Y la tipo 4 es la que tiene múltiples atresias intestinales, es la que tiene peor pronóstico, la que se asocia más a síndrome de intestino corto y puede tener una atresia intestinal tipo 1 y luego puede tener una tipo 2 y luego puede tener una tipo 3, puede tener diferentes atresias intestinales en el mismo. Entonces esa es la tipo 4, ¿ok? Es lo que más tienen que saber, la clasificación de esta atresia intestinal. Sí, de igual manera, pues si ya vómito biliar está distendido, pues hay que tomar una radiografía, ¿no? Entonces en la radiografía lo que sí vamos a ver ya son las asas intestinales un poco asas intestinales distendidas, con aire un poco más distal, pero pues también podemos tener algo de niveles hidroaéreos. Entonces, un paciente con estas características y con una imagen donde haya aire distal con dilatación de las asas intestinales, pues uno de los diagnósticos más probables es una atresia intestinal. ¿Cuál es el tratamiento? Otra vez el ayuno, otra vez sonda orogástrica. Recuerden que seguimos viendo pacientes recién nacidos, entonces serían soluciones de base de acuerdo a la edad del niño, que pueden ser entre 70 y 80. Y esta sí es una patología que es una urgencia quirúrgica, porque como está cerrado, el tránsito intestinal no tiene cómo pasar, el intestino se va dilatando, se va dilatando, se va dilatando, hasta que llega un momento en el que, ¡pum!, se perfore, tenga isquemia, necrosis, y se perfora el intestino, y ahí sí ya cambia la cosa, ¿no? ¿Qué hay que hacer con estos pacientes? Es una laparotomía, hay que abrir el abdomen y hacer una resección y anastomosis, por lo general. Puede haber muchos escenarios, pero con que ustedes pongan resección y anastomosis, yo creo que es el caso que les podían preguntar, no se van a meter más allá, es lo que hacemos. Platicándoles un poquito, si el paciente estuviera perforado, algo extra, en esos pacientes, aunque tuviera ya necrosis, isquemia, bla, 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 en esos pacientes, pues hay que resecar la parte atrésica y derivar. Siguiente caso, paciente masculino, 9 meses. Bien importante, eso es un niño y este tiene 9 meses. Entonces, olvídense de un píloro, olvídense de una atresia duodenal, olvídense de una atresia intestinal, porque no corresponde con edad. Niño de 9 meses, que inicia hace 12 horas con dolor abdominal tipo cólico, intermitente, y la mamá les dice, no, ¿sabes qué? Es un dolor que le dura un minuto, posteriormente se queda tranquilo por 10 a 15 minutos, y luego otra vez le vuelve a dar el dolor, y empezó con vómitos gastroalimentarios, y a las 24 horas empezó con evacuaciones color jalea de grosella. Cuadro clásico de una invaginación intestinal. Yo siempre les pregunto, si uno se toma el tiempo necesario para interrogar a detalle las características del dolor abdominal, prácticamente con lo que nos dice la mamá, podríamos llegar al diagnóstico de una invaginación intestinal. ¿Cuál es la causa de la invaginación intestinal? Hay que dividirlo en 2 grupos. Siempre un paciente con invaginación intestinal tienen que tener en la cabeza que hay 2 tipos de pacientes. El que es mayor de 2 años y el que es menor de 2 años. El 90% de los pacientes que ustedes van a ver es el paciente con el que les presenté, el paciente menor de 2 años, que por lo general se presenta entre los 9 meses, 1 año y 2 meses, pero por ahí póngale los 9 meses, pero siempre
menor de 2 años, es el paciente clásico. Aquí no hay una etiología clara, siempre pongan la respuesta es idiopática, pero en aquel paciente que tiene más de 2 años, ese paciente siempre va a tener una causa clara de la invaginación intestinal. Puede ser un divertículo de Meckel, puede ser un pólipo, puede ser un linfoma que ya tuvimos también en el hospital. Entonces, paciente que tenga más de 2 años, busquen una causa. No se pueden quedar con la idea de que a lo mejor es una invaginación intestinal idiopática, no. Solamente los pacientes menores de 2 años, que es la mayoría, la causa es idiopática. Entonces aquí les pongo mayor de 2 años, que es el 10%, hay que buscar una causa. A ustedes las que les van a preguntar, pues cuál es les van a preguntar siempre como el caso que les pongo, la causa es idiopática y les van a preguntar cuál es el segmento más frecuentemente afectado, es ileocólico, ¿ok? Entonces como vemos en esta imagen, vemos que el intestino delgado se mete como calcetín hacia el colon, entonces el intestino delgado es el que va por adentro. Aquí vemos perfecto cómo se mete. Cuando es un paciente mayor de 2 años, por lo general es una invaginación ilio-ilial. O sea, ilion con ilion, ¿ok? Pero lo que les van a preguntar es menor de 2 años y la causa es ileocólica. Pues son pacientes como el cuadro clínico que describí, son pacientes que tienen por lo general una infección viral previa, pueden tener algo de diarrea, pueden tener alguna infección de vías aéreas superiores y posteriormente empiezan con el vómito, con el dolor abdominal. El dolor abdominal es muy característico, es un dolor intermitente, que les da muy fuerte por 1 a 3 minutos y luego se quedan asintomáticos un rato. Y es lo que siempre pasa, ¿no? Que ustedes nos echan una llamada, oye, tengo un paciente con invaginación intestinal, vamos a verlo, y en ese momento el niño está como si nada, ¿no? El niño ni le duele, y ya nos vamos y le empieza a volver a doler. Entonces el clásico dolor abdominal intermitente, y cuando está el episodio del dolor es un dolor muy fuerte, es un niño que está sumamente irritable. Otra característica de estos niños es que es un niño previo sano, es el niño gordito, se ve súper nutrido, se ve literal un niño muy sano y que empieza con este tipo de dolor abdominal. Posteriormente empiezan con el vómito de manera inicial es gástrico, pero si la invaginación intestinal continúa o se prolonga mucho el tiempo en lo que se atiende, pues se cambia en una causa de obstrucción intestinal franca y el niño puede empezar a vomitar biliar. El sangrado o las evacuaciones en jalea de grosella, estas se presentan por lo general después de las 24 horas y es cuando hay algo de sufrimiento intestinal. Bien importante la exploración física, los signos que les preguntan es el signo de la morcilla, que es cuando palpamos una masa abdominal, por lo general es en la parte superior del abdomen. El signo de Dance, que es cuando palpamos el abdomen del lado derecho, fosa ilíaca derecha y lo palpamos vacío. El signo del hocico de Tenca, que es cuando hacemos un tacto rectal y ya el hino ha avanzado tanto que ya está a punto de salir. Entonces palpas como cuando rotan en ginecología y que hacen un tacto vaginal, que se palpa como un cervix. Se puede presentar incluso como un prolapso rectal si avanzó demasiado. Y pues los datos de dolor abdominal, puede tener rebote incluso si el niño está perforado, pero lo clásico es que les pregunten el signo de la morcilla, el signo de Dance y el hocico de Tenca. Posteriormente hay que hacer estudios ya de laboratorio y estudios de radiología. Perdón, me voy a regresar un poquito. Es bien importante en un niño con sospecha de invaginación intestinal que le hagan un tacto rectal. Yo no sé por qué, pero todo el mundo le tiene miedo al tacto rectal, ¿no? Pero es una herramienta clínica para el diagnóstico muy importante. Si la mamá te dice que está evacuando como jalea de grosella y no trae un pañal que te lo pueda enseñar, pues sale un tactito con un guante o dos, si quieren, para que estén más tranquilos y pues vean cómo sale el guante, ¿no? Si sale, de qué color sale el sangrado, si es que en verdad tiene o no tiene. Entonces siempre háganles un tacto rectal a estos niños. Y lo primero que van a pedir son estudios de laboratorio. Acuérdense que todos los pacientes que tienen una patología quirúrgica o sospecha de patología quirúrgica, VH y tiempos, pensando en pues, que se va a operar, ¿no? Y la VH también siempre nos ayuda, los leucocitos y las bandas, para ver si hay o no daño intestinal como isquemia o ya necrosis intestinal. Entonces en estos niños le piden sus laboratorios normales y pues siempre hay que pedir una radiografía de abdomen de pie. De pie, recuerden que siempre tenemos que ver todo el hueco pélvico y tenemos que ver los 2 semidiafragmas. Lo que más nos importaría en este niño pues sería ver si tiene algún cuadro de oclusión intestinal, que como les digo, ya hablaría de una invaginación intestinal un poco más proximal. Hay un signo radiológico que también se llama signo de Dance, que se ve todo el cuadrante inferior derecho vacío, y pues tenemos que ver los semidiafragmas para ver si el paciente no está perforado.
Después hay que pedir un ultrasonido, y en el ultrasonido hay dos signos radiológicos que siempre vamos a ver. Uno es el signo de la diana o el signo de la dona, como podemos ver aquí en un corte transversal, y en un corte sagital podemos ver el signo del pseudo riñón, que es pues, únicamente lo que habla es que hay un intestino dentro de otro. Se ve la doble capita. Bien importante que ustedes siempre vayan a rayos y vayan con el radiólogo, vean los hallazgos y ya teniendo en mente qué es lo que van a buscar, pues cuando ven estas dos imágenes que ven aquí y con el cuadro característico dicen, no, pues ya, ¿no? Es un paciente con una invaginación intestinal. Entonces el gold standard para el diagnóstico es el ultrasonido abdominal. El estudio contrastado se puede hacer, claro, es diagnóstico y es terapéutico, pero dos cosas aquí. Entonces, cuando ya hablamos de tratamiento, que aquí podemos meter el colon por enema, cuando ya hablamos de tratamiento lo podemos dividir en dos, el tratamiento conservador o el tratamiento quirúrgico. Creo que a cualquier mamá le gustaría más tener la oportunidad de que le diéramos o le ofreciéramos el tratamiento conservador, pero este tiene indicaciones muy precisas. No a todos los pacientes los podemos meter a hacerles un colon por enema. ¿Cuáles son las indicaciones o qué paciente es candidato? Aquel paciente que no tiene leucocitosis, que no tiene acidosis metabólica, que no tiene abdomen agudo, que no tiene datos de respuesta inflamatoria sistémica, procalcitonina menos de 1, es decir, que no tenga isquemia ni necrosis, y que el cuadro o la evolución del paciente sea de menos de 24 horas. Hay hospitales que todavía a las 48 horas hacen el tratamiento conservador. Y es bien importante para hacer esto que sea un cirujano quien esté presente o idealmente que lo haga. Y tenemos que tener quirófano disponible, porque si al momento de hacer el colon por enema y tratarlo de desinvaginar se perfora, pues hay que correr a quirófano. Todos los pacientes que tengan lo contrario a esto son candidatos a meterlos a quirófano. ¿Ok? Abdomen agudo, leucocitosis, datos de respuesta, PCT mayor a 1, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hacemos el tratamiento conservador, lo que hacemos es un colon por enema. Entonces, metemos una sondita a través del recto, inflamos el globito, lo dejamos ahí y empezamos a administrar medio de contraste, como pueden ver en la imagen. Y lo colocamos a 3 pies de altura, por lo general a 1 metro, pasamos a 10 mililitros por kilo y vamos viendo cómo se va pintando todo el colon. Entonces vean, esta es una imagen muy característica, cómo va avanzando todo el colon sigmoides, el descendente, y el colon transverso, y aquí se ve la boca de la invaginación. Entonces hasta ahí ya es diagnóstico y puede ser también terapéutico, como en este paciente. Entonces le sigues pasando la solución y vemos, si se desinvagina, vemos cómo se va a pintar ya todo el resto del colon. Y en el momento en el que llega el ilion, en ese momento te detienes y ya sabes que fue una desinvaginación exitosa. Ojo, tiene que ser paciente menos de 2 años, ¿ok? Paciente mayor de 2 años es quirúrgico totalmente. Hay que abrirlo porque va a tener una causa que lo está invaginando. ¿Y cuál es la cirugía? El nombre de la cirugía es una desinvaginación por taxis. ¿Qué hacemos? Literal, como cuando ustedes ya tienen una pasta de dientes que se les está acabando, lo empiezan a apachurrar de atrás hacia adelante y ven cómo se va empujando todo el intestino hasta que sale el intestino delgado del colon. ¿Ok? Lo hacemos por un abordaje, puede ser abierto, puede ser laparoscópico. En teoría no hay mayor diferencia entre una y otra, pero a veces es muy distinto cuando operas a un niño que tiene poquito tiempo de invaginado, que lo desinvaginas y todo el intestino está bien y solamente lo dejas así, pero hay veces que desinvaginamos y todo el intestino está inflamado, está isquémico, les tienes que esperar un ratito. Entonces ahí es donde la cirugía abierta nos da un poquito más de ventajas. ¿Qué les van a preguntar a ustedes? El nombre de la cirugía es una desinvaginación por taxis. Aquí está una imagen de una desinvaginación por laparoscopía. Les digo, sí se puede hacer. Nosotros no lo hacemos, pero sí hay gente que sí lo utiliza. Siguiente caso, paciente masculino, 10 años, 10 años, ¿ok? Niño, 10 años. Entonces, olvídense de todas las patologías que hemos visto. 10 años, tiene antecedente de prematurez e inicia con dolor abdominal, vómito gastroalimentario y fiebre. La triada clásica, dolor, vómito, fiebre, ¿no? En un niño de 10 años, lo primero que hay que pensar es que puede tener una apendicitis aguda. ¿Cuál es la causa de la apendicitis aguda? Pues hay muchas. La podemos dividir principalmente en dos. Una que sea por hiperplasia del tejido linfoide asociada a alguna infección o una causa obstructiva, como es la causa de un fecalito que se queda en la entrada del apéndice y esta la hace que se inflame. Todos los que han rotado en cirugía, que han pasado visita con el doctor Dávila, se deben de saber de memoria y a detalle la fisiopatología de la apendicitis, desde que se obstruye hasta que se perfora. No me dejarán mentir. Tiene una incidencia de 1 en 1000
y la probabilidad de que alguien tenga apendicitis en su vida, vean, es alto, hasta el 10%. De todas las personas en este mundo, el 10% les va a dar apendicitis. Hay 2 picos de edad. En la edad pediátrica es de 5 a 15 años, donde principalmente se presenta. Y luego en la edad adulta, más o menos 30 a 40 años. La apendicitis aguda, pues por lo general, clásicamente se ha dividido en 4 grados. Ya últimamente no lo dividimos así porque pues es algo subjetivo, ¿no? A lo mejor para algún cirujano este apéndice grado 2 para él puede ser que esté supurada, para otro puede ser únicamente edematosa. Entonces ahora las dividimos en complicada o no complicada, ¿no? Entonces las edematosas y las que están supuradas las dividimos como no complicada, y las que ya están gangrenadas, isquémicas, necróticas, perforadas, las dividimos como complicada. ¿Y qué es lo que hacemos aquí? ¿O para qué nos sirve dividir en 2 grupos? Por el tratamiento antibiótico. Una que es no complicada, podemos dar tratamiento antibiótico únicamente profiláctico, como puede ser clindamicina y amikacina. Incluso el paciente se puede ir sin antibiótico a su casa, y aquellas complicadas, que son por lo general las que vemos en el hospital, como el paciente que tenemos ahorita en la cama 325, son pacientes que ocupan esquema antibiótico de amplio espectro y varios días, ¿no? 5, 7, 10, dependiendo de la evolución que tengan. Entonces, la fisiopatología pues, es una obstrucción de la luz intraluminal del apéndice, ya sea por el fecalito, por la hiperplasia linfoide. Si continúa habiendo la secreción hacia la luz del apéndice, esto causa un aumento en la presión intraluminal y pues va a obstruir primero el drenaje linfático y va a haber una fase edematosa, luego el drenaje, la afectación venosa, que ya puede ir condicionando la fase gangrenosa, y ya cuando hay una afectación arterial, pues hay necrosis y perforación del apéndice. Un poquito ya de lo que ya dijimos, la obstrucción luminal puede ser por fecalito o por hiperplasia del tejido linfoide. ¿Cuál es la triada de Murphy? Clínicamente es el dolor abdominal, dolor, náusea o vómito y fiebre. En ese orden, dolor, náusea, vómito y fiebre. ¿Ok? Un paciente como el caso que les puse, 10 años, empieza con el dolor abdominal, es un dolor que saben que empieza en epigastrio, migra hacia fosa ilíaca derecha, empiezan con náuseas, comienzan a vomitar, les da fiebre, pues lo primero que hay que pensar es que es una apendicitis aguda. ¿Cómo hay que revisar a estos niños? Hay muchos signos descritos. Dentro de los más conocidos es el signo de McBurney. ¿Cómo se realiza este punto de McBurney? ¿Cómo lo checamos? Trazamos una línea de la cresta ilíaca anterosuperior derecha hacia el ombligo, dividimos en 3 esa línea, y en la unión del tercio distal con el medio, al momento de hacer una presión, ahí va a haber dolor. El signo de Robson es haciendo como signo de rebote, es decir, presionando del lado contralateral del izquierdo, presionamos y soltamos, y si en ese momento hay dolor, es el signo de Robson positivo. El signo de rebote o de von Blomberg, que es del lado derecho, es igual que el de Robson, pero del lado derecho, ¿no? En el punto de McBurney presionamos, y al momento de soltar, en ese momento es cuando hay dolor. Se considera como punto positivo, ¿no? Está el signo del psoas, que lo que vamos a hacer es una hiperextensión de la cadera y debe haber dolor en el sitio del apéndice. El signo del obturador, que abducimos la rodilla y aducimos la cadera, como pueden ver en la imagen, y hay dolor en fosa ilíaca derecha. El signo de talopercusión, que agarramos el talón, pegamos, y si hay dolor en fosa ilíaca derecha se considera positivo. Signo de Dunphy, hacemos que le pedimos al paciente que tosa, y si hay dolor, pues también es patognomónico. Bueno, no es patognomónico, pero es muy sugestivo de apendicitis aguda. Yo siempre les digo, no sé por qué en el hospital llegan los pacientes con sospecha de apendicitis y los llevan en silla de ruedas. Entonces, un niño previo sano, que por lo general estaba jugando y empezó con el dolor abdominal, llega al hospital caminando, pero nada más entra y los ponen en silla de ruedas. Entonces, estos niños, pídanles que se levanten. El diagnóstico de una apendicitis aguda a veces lo haces desde que el niño entra a quirófano. Es un niño que entra, ya tiene fascias de dolor, trae las manos agarradas aquí en fosa ilíaca derecha, se está quejando, por lo general cojean hacia la derecha. Entonces, ya con eso te das una idea que muy probablemente puede ser una apendicitis, ¿no? O ya casi un hecho. Ya luego palpas fosa ilíaca derecha, la von Blomberg, el punto de McBurney, Robson, pues ya con eso puedes complementar más. Pero siempre levanten a los pacientes, déjenlos que caminen, y algo también bien importante, pónganlos a brincar. Un paciente con apendicitis aguda
no puede brincar, te duele demasiado. Y siempre pregúnteles, señora, ¿en qué se vino al hospital? No, pues que me vine en taxi, Uber o en mi carro, como lo quieran ver. ¿Y qué le pasaba cuando pasaba algún tope o cuando caía en algún bache? No, pues me dolía mucho la fosa ilíaca derecha. No, pues ya otro dato muy característico de apendicitis aguda. Hay muchos escalas y puntajes para ayudarnos a tener un diagnóstico un poco más preciso. Hay una escala pediátrica, la escala de Alvarado, que es la más frecuente, una escala que únicamente se usa en niños. No es necesario que se las aprendan, no se las van a preguntar. A ver, ¿cuántos puntos tiene este cuadro, no? Lo que sí tienen que saber ustedes es que existen. Si alguna vez tienen un cuadro con apendicitis, tienen duda, pues saben que existen estas tres escalas, agarran su celular, Google, buscan una de ellas y se van a dar una idea más precisa. Todas ellas incluyen desde las manifestaciones clínicas, la exploración física y los estudios de laboratorio. La mayoría con mayor de, bueno, sí depende mucho. La escala pediátrica mayor de 6 es sugestiva, mayor de 7, también en la de Alvarado es mayor de 7, es sugestiva. Diagnósticos diferenciales pueden ser todos. A la apendicitis aguda le dicen la gran imitadora. Entonces puede ser desde una neumonía, una infección de vías urinarias. Nos ha tocado pacientes que metemos por un tumor de ovario y termina siendo una apendicitis. El apéndice puede similar cualquier otra patología. Puede ser el diagnóstico más fácil de hacer, pero puede ser el diagnóstico más difícil de hacer. Dentro del abordaje diagnóstico que pedimos, pues siempre los laboratorios, evidentemente la biometría hemática nos va a hablar de leucocitosis, nos va a tener neutrofilia, va a tener pandemia. Le tomamos una radiografía de abdomen, repito, siempre tiene que ser de pie. ¿Qué vamos a buscar? No sé por qué se ve la imagen medio borrosa, pero recuerden que van a buscar principalmente que haya o no la presencia de un fecalito, se lo van a ver en fosa ilíaca derecha. Puede haber escoliosis hacia la izquierda porque el paciente llega agarrándose del lado derecho, entonces hay una escoliosis hacia la izquierda. Puede haber borramiento de la grasa a nivel de fosa ilíaca derecha. Puede haber un nivel hidroaéreo sobre la cresta ilíaca superior del lado derecho. Puede haber niveles hidroaéreos únicamente como cuadro de oclusión intestinal. Puede haber una imagen hiperdensa en la fosa ilíaca derecha que puede hablar como si fuera algún absceso o algo que se esté coleccionando. Puede haber aire libre en un paciente que ya esté perforado. Entonces son múltiples los hallazgos que nos puede dar una radiografía de abdomen. Entonces nosotros siempre pedimos una radiografía de abdomen. Es súper útil en estos pacientes. Posteriormente, ¿qué es lo que solicitamos? Pues un ultrasonido abdominal. El ultrasonido abdominal hay que ver el diámetro del apéndice, que si es mayor a 6 milímetros, al igual que en la tomografía, es compatible con una apendicitis segura. Igual suban a verlos, díganle al radiólogo que trate de comprimir el apéndice. Si mide más de 6 milímetros, la ven y no la pueden comprimir, prácticamente ya está. Es un hecho que es una apendicitis, ¿no? Pueden ver el apendicolito, por lo general hay líquido periapendicular. Y algo bien importante, cuando está el radiólogo, al momento de poner el transductor, pues el radiólogo empieza a hacer algo de presión en esa zona, pues el paciente tiene ahí un McBurney o un rebote positivo, pues también nos puede orientar, ¿no? Al momento de hacerlo con el transductor. Ya ese es el diagnóstico de una apendicitis. Bueno, atrasándome un poquito, todo paciente con dolor abdominal y que piensen que pudiera ser una apendicitis aguda, no le dejen analgésicos, no le dejen antibióticos hasta que un cirujano lo valore. Es bien difícil valorar a un paciente que ya tiene antibióticos y que ya tiene analgésicos. Entonces ya tenemos que ir a todos los estudios, son pacientes que a veces acaban en tomografías, pacientes que pudiéramos haber hecho el diagnóstico sin haber radiado al niño, ¿no? Entonces, ya que está hecho el diagnóstico, déjelo en ayuno, soluciones de base y el antibiótico. De manera inicial, nosotros a todos los pacientes les dejamos ampicilina, micacina y metronidazol, porque son pacientes que por lo general tienen ya más de 24 horas de evolución. Sabemos que por lo general después de 24 horas de evolución, la apéndice ya va a estar complicada, entonces por eso nosotros siempre dejamos amplia micametro. Pero si ya al momento de ver qué tipo de apéndice es, ya viéndola por la paroscopía y demás, y vemos que es una no complicada, con clindamicina y amicacina es suficiente. Si ya es complicada, como ya les había dicho, tenemos que utilizar antibióticos de amplio espectro. Y para esto hay múltiples esquemas, desde amplia micametro, ceftriaxona, ampicilina, metronidazol, piperacilina, tazobactam, depende mucho cada hospital. Pero bueno, complicadas, antibióticos de amplio espectro, no complicadas, puede ser clindamica y puede ser únicamente.
Siempre hay que cubrir enterococos, anaerobios, gram positivos y gram negativos. Y el tratamiento, pues de igual manera se divide, lo podemos dividir en una no complicada, es decir, un paciente que tenga menos de 24 horas de evolución, que se vea únicamente el apéndice inflamada, escaso líquido libre, pero hasta ahí. Si ya ves un estudio de imagen donde tiene colecciones, tiene un plastrón, etcétera, pues ya lo puedes catalogar como apendicitis complicada. Si es una no complicada, pues es una apendicectomía en ese momento, en cuanto el paciente esté estable, puede ser abierto, puede ser laparoscópica. Idealmente tiene que ser laparoscópica. Aquí sí no hay duda que la laparoscopía tiene muchas ventajas respecto a la abierta, pero pues hay todavía algunos lugares en México, desgraciadamente, donde no se cuenta con la laparoscopía las 24 horas del día. Si es una apendicitis complicada, podemos hacer una apendicectomía en ese momento y puede ser también abierto laparoscópica, o si es complicada y el paciente llega a lo mejor algo inestable o se empieza a utilizar lo que se está usando últimamente, que es la apendicectomía de intervalo, pues lo que se hace es que se impregna de antibiótico, se drena el absceso, el paciente se va a su casa y 3 meses después se le hace la apendicectomía. Y pues prácticamente es como el panorama. Hay alguna pues, literatura que habla sobre la apendicitis no quirúrgica. Son estudios, no hay mucho en niños, es algo que apenas se está viendo cómo funciona. No creo que les vayan a preguntar nada de eso. Actualmente todas las apendicitis se operan y idealmente tienen que ser por laparoscopía. ¿Qué hacemos en la cirugía? Pues entramos por laparoscopía, vamos hacia fosa ilíaca derecha, vemos la apéndice, la tomamos, ligamos todos los vasitos, la arteria apendicular y el resto de los vasitos que irrigan al apéndice, los ligamos y pinzamos, colocamos unas ligaduras a nivel de la base del apéndice y la cortamos. Muy bien, siguiente caso, paciente de un día, regresamos a los recién nacidos. Niño, como pueden ver en la imagen, un día, y les hablan porque tiene distensión abdominal, una distensión abdominal progresiva, y es un paciente que no ha evacuado. Ustedes lo revisan y ven esta imagen, ¿ok? Vemos que hay una foseta anal, vemos que no se observa un ano, no hay un ano permeable, y vemos como esta pequeña línea de meconio que se extiende hasta el escroto. Entonces no tiene ano en línea. Entonces, pues pasamos a la parte de malformaciones anorrectales. Es un tema sumamente amplio, no me voy a meter a fondo a esto. Hay dos clases a detalle en nuestro canal de YouTube. Pero bueno, les voy a decir cómo se dividen las malformaciones anorrectales. Esta es una imagen mía de cómo lo pueden aprender más fácil. Entonces, cuando tengan una malformación anorrectal, es decir, un paciente que no tiene ano, lo tienen que dividir en si es niño o si es niña. Paso número 1. Paso número 2, tienen que saber si tiene fístula o no tiene fístula. ¿Ok? Si ves que tiene su ano, pero a lo mejor el ano está muy anterior, está muy pegado al escroto o está muy pegado al vestíbulo en las niñas, pues es una malformación rectal con fístula, se ve ahí evidentemente. O si es un niño y empieza a evacuar meconio por la uretra, pues sabes que el recto llega a alguna parte, es decir, tiene una fístula. ¿Ok? Entonces lo primero es dividirlo con fístula y sin fístula. Si no tiene una fístula externa y el niño no ha evacuado meconio y además es síndrome de Down, lo más frecuente es que pues, va a ser una malformación anorrectal sin fístula. Igual en las niñas, hay que ver si tiene fístula o no tiene fístula. ¿Ok? Las preguntas del examen son las siguientes. Malformación anorrectal más frecuente en niños, malformación anorrectal del recto a la parte vulvar de la uretra. ¿Ok? Niños, malformación anorrectal, recto, uretro, vulvar. Malformación anorrectal más frecuente en niñas, malformación recto vestibular. Es decir, el recto acaba en la parte del vestíbulo de las niñas. Ahorita les voy a poner unas imágenes. Malformación anorrectal más frecuente en síndrome de Down, malformación anorrectal sin fístula. Ok. Entonces, las niñas, la malformación anorrectal más frecuente es el recto al vestíbulo. Entonces, si ven esta imagen del lado izquierdo, el recto debe terminar en el complejo muscular, aquí en la foseta anal donde debe estar en un niño normal. Pero en una niña va a llegar al vestíbulo. Y recuerden que el vestíbulo es la parte que rodea a todo el introito vaginal y a la uretra. Es toda esta parte que se encuentra entre los labios menores y el introito vaginal. Y la fístula siempre la van a encontrar en la parte más posterior. Esta es la fístula recto vestibular. Y lo podemos ver en un corte sagital, el recto llega al vestíbulo. Vean cómo se conecta.
Y la otra malformación en niñas, pues es perineal, que esta no llegaría ni al vestíbulo, ni estaría en su localización normal. Estaría entre estos dos, en el perime. Quedaría como por aquí la fístula recto perineal. Y esa sí se vería. Y la otra malformación en niños, pues es la tipo cloaca. O sea, no se les van a preguntar, ya es un poquito más avanzado, pero pues nada más recordando que la malformación rectal tipo cloaca es aquella que llegan tanto el tracto gastrointestinal, la vagina, como el tracto urinario, se juntan en un canal común, ¿ok? Como en esta imagen. Y en los niños, recordando que la malformación rectal más frecuente es la recto, es el recto a la parte vulvar de la uretra. Es esta imagen. Entonces el recto llega a la parte vulvar de la uretra. Recuerden que la uretra la dividimos en 4 partes. En la prostática, la membranosa que es entre la próstata y la parte vulvar, la parte vulvar que es donde gira la uretra y se llama vulvar porque parece como un foquito, y la parte peniana. Entonces, malformación rectal más frecuente en niños, recto, uretro, vulvar. ¿Ok? Esta es una imagen de una malformación no rectal recto perineal. Como les decía, no está ni en el complejo muscular, o sea, sí en su localización habitual, sino se queda en el periné. ¿Ok? Y esta es una imagen de una malformación no rectal a cuello vesical. El recto llega al cuello de la vejiga. Y esta es una imagen donde el recto llega a la parte prostática de la uretra. Entonces se llamaría recto uretro prostática. Dentro del abordaje de estos niños, pues igual hay que buscar todas las asociaciones Bacter, pero siempre les pedimos un índice que se llama el índice sacrococcígeo. Entonces, trazamos 3 líneas, como pueden ver aquí, arriba de las crestas ilíacas, a nivel de la articulación sacroilíaca y debajo del coxis. Y vamos a dividir la distancia entre la línea B y C entre la distancia entre la línea A y B. Y si el índice que nos da es menos de 0.7, el paciente tiene un pronóstico indeterminado, si es de 0.7 a 0.4. Si es menos de 0.4, el pronóstico de continencia es muy malo, y si es mayor de 0.7, el pronóstico de continencia fecal después de la corrección quirúrgica es bueno. ¿Ok? Este es el invertograma, es cuando nosotros tenemos un paciente sin fístula, es decir, que el recto no llegara al exterior, que se quedara, digamos, en esta parte, se llamaría sin fístula, y en esos niños les hacemos este estudio que se llama el invertograma. Lo hacemos con esta posición sevillana, elevamos la pelvis del paciente, esperamos 18 horas con la intención de que el aire llegue a la parte más distal y colocamos algún dispositivo radiopaco para medir qué tan lejos está el recto de la región de la piel. Si es menos de 1 centímetro, lo operamos en ese momento. Y si no, pues hay que hacerle colostomía y ya posteriormente lo operamos. Todos los pacientes que no tengan una fístula afuera, es decir, los que no tengan una fístula perineal o en las niñas una fístula vestibular, que podamos dilatarlas, hay que hacerles una colostomía. ¿Ok? Entonces, todos los niños si tú ves un niño que empieza a orinar meconio por el pene, sabes que ese niño tiene una fístula en la vía urinaria. Si ves que el niño no tiene ninguna fístula para ningún lado, entonces lo más probable es que sea una fístula vía urinaria o sin fístula. Y todos estos niños hay que hacerles una colostomía de urgencia. ¿Ok? De urgencia, idealmente las primeras 24 horas, porque si no se distiende y se puede perforar. La gran ventaja de las fístulas, como estas, la perineal y la fístula vestibular, es que esas fístulas ustedes las pueden encontrar. Por ejemplo, si tienes una niña que no le encuentras el anito en su lugar, levantas los pies y tú abres bien los labios mayores, vas a ver esta imagen. Y ahí es donde tú tienes que buscar la fístula vestibular. ¿Cómo lo haces? Agarras un yelquito azul y empiezas a tratar de buscarla ahí. Y donde esté la fístula, de repente se te va a ir el yelco. Y ya que pasa el yelco azul, te vas uno más grueso, luego te vas por un estilete y luego por dilatadores Heger. La ventaja de poder dilatar una fístula es que en lugar de hacerle 3 cirugías, es decir, una colostomía, luego hacerle la anorrectoplastia sagital posterior y luego el cierre de colostomía, estos niños que tienen fístula externa y que se logran dilatar de manera adecuada, solamente les hacemos la anorrectoplastia sagital posterior y le ahorramos 2 cirugías. Pues ya saben, el doctor Peña fue quien describió la técnica de la anorrectoplastia sagital posterior, ha estado con nosotros en el hospital, es actualmente el cirujano pediatra probablemente más famoso y más reconocido en el mundo. Él es mexicano y pues fue quien describió cómo operar a estos niños. Entonces la cirugía se llama anorrectoplastia sagital posterior y lo que hacemos es colocar al niño en posición de la baja sevillana con la pelvis elevada. Vamos abriendo por la línea media hasta encontrarnos el recto. Una vez que encontramos el recto, lo disecamos y lo traemos a la piel para dejar un anito normal.
¿Ok? Entonces se llama anorrectoplastía sagital posterior. Siguiente caso, paciente de sexo masculino, niño, 2 días. Este niño pesó 2 kilos 100 gramos. Inicia con distensión abdominal, tampoco evacuado y empezó con vómito biliar. Tú lo revisas, quieres descartar que no sea una malformación rectal, pero tienes la región perineal es normal. Tiene su ano en el complejo muscular, tiene un ano permeable, pero empezó con la distensión abdominal y no evacuado. ¿Ok? Entonces, ¿qué tienes que pensar en este paciente? Pues enfermedad de Hirschsprung. Siempre un paciente que no evacúa en las primeras 24 horas, hay que pensar que tiene una enfermedad de Hirschsprung. Recordemos nada más que la enfermedad de Hirschsprung es una ausencia de células ganglionares en el intestino afectado. Y siempre la ausencia de las células ganglionares es en la parte más distal del intestino. No puede ser como un Crohn que una parte tenga células ganglionares, otra parte no tenga células ganglionares, luego otra parte sí. No. Toda la parte afectada, que es la parte de más abajo, es donde no hay células ganglionares. Y esto pues obedece al desarrollo embrionario, porque las células ganglionares que vienen de la cresta o neural tienen una migración céfalo-caudal. Es decir, vienen desde el esófago hasta el canal anal, hasta 2 centímetros por arriba de la línea pectínea. ¿Ok? Empiezan a migrar en la semana 5 y para la semana 12 ya tienen que estar prácticamente hasta abajo. Pues después de que migran las células ganglionares y llegan a la parte más distal del intestino, ahora tienen que comenzar a migrar a través de las capas del intestino. ¿Dónde se encuentran las células ganglionares? En el plexo mientérico, es algo que les pueden preguntar. ¿Dónde están las células ganglionares? Plexo mientérico o plexo de Auerbach o plexo muscular. Los 3 nombres es para el mismo plexo. O en el plexo submucoso, o plexo de Meissner. Entonces, las células ganglionares se encuentran en estos 2 plexos. ¿Sale? Plexo mientérico o de Auerbach, plexo submucoso o de Meissner. Y siempre pongo esta imagen porque hablamos mucho de la línea pectínea y a veces uno ni se imagina que es la línea pectínea, pero es la parte donde termina el recto. Es donde cambia de epitelio, es donde hay esta zona de transición que podemos ver que se caracteriza por estas columnas que se invaginan y por lo general se encuentran 2 o 3 centímetros del anodermo. ¿Ok? Esa es la línea pectínea y es muy importante esta parte anatómica porque es la parte más sensible de todo el cuerpo. Entonces, al momento de que nosotros operemos un paciente con enfermedad de Hirschsprung, tenemos que respetar esta parte. Si nosotros dañamos la línea pectínea, el paciente ya no va a poder sentir ni el contenido sólido, líquido ni gas, el paciente va a ser incontinente fecal. Entonces, por eso en esta enfermedad le damos tanto peso a la línea pectínea. La enfermedad de Hirschsprung, igual que el resto de las patologías de tracto gastrointestinal, excepto las que ya les dije, es 1 en 5,000. Sí tiene asociación familiar, es un poco más frecuente en hombres, 3 a 1, como ya dijimos. Todas las enfermedades del tracto gastrointestinal son más frecuentes en hombres. Y pues lo podemos dividir de acuerdo al segmento afectado. ¿Ok? Lo podemos dividir en un segmento corto, que es cuando solamente se afecta el recto, es decir, que solamente está afectado de la reflexión peritoneal hacia abajo. Y si les llegara a preguntar cuál es la parte más afectada en la enfermedad de Hirschsprung, tienen que contestar que es el segmento clásico o recto sigmoideo. Se afecta hasta en el 80% de todos los pacientes con Hirschsprung, solamente está afectado todo el recto y gran parte del sigmoides, como podemos ver en esta imagen. El siguiente tipo es el segmento largo, y el segmento largo afecta todo el recto, todo el sigmoides, colon descendente, hasta colon transverso. ¿Ok? Y hay otro tipo que se llama el segmento total, afecta todo el colon, hasta los primeros 10 centímetros del ilio. Y hay uno que se llama el universal, está descrito únicamente en la literatura, no es compatible con la vida porque afecta todo el tracto gastrointestinal. Entonces, como ven, no puede tener afectado solamente el recto y el colon transverso y que el sigmoide esté sano, ¿no? Entonces, siempre tiene que estar afectado desde la parte de abajo a la parte proximal. ¿Cuál es la más frecuente? El recto sigmoides, es la parte que más se afecta, en el 85% de los casos. ¿Cómo se presenta la enfermedad de Hirschsprung? Tiene 3 presentaciones principalmente, 3 grupos etarios. El primero es el neonato. El 90% de los pacientes con Hirschsprung se van a presentar en la edad neonatal. ¿Cómo se presentan? Tienen 5 características. La primera de ellas, no hay paso de meconio en las primeras 48 horas. Vean este dato. El 98% de los pacientes sanos evacúan en las primeras 24 horas y el 100% de los pacientes sanos tuvieron que haber evacuado meconio a las 48 horas. Entonces, si hay un paciente que no evacúa a las 24 horas, primer foco de que puede ser un Hirschsprung.
También, si el paciente dura evacuando meconio más de 5 días, segundo dato que puede ser Hirschsprung. Todo paciente que se presente con oclusión intestinal en la edad neonatal y que no tenga una causa aparente, puede ser Hirschsprung. Aquel paciente que tenga más de 2 eventos de enterocolitis en la edad neonatal, hay que buscarle Hirschsprung. Un paciente neonato con perforación intestinal sin causa aparente, hay que pensar en Hirschsprung. Y una paciente con apendicitis neonatal, hay que pensar en Hirschsprung. Posteriormente, después de la etapa neonatal y en la etapa lactante, esos pacientes se presentan principalmente con falla a la ganancia ponderal y con eventos de enterocolitis. Y ya más grandes después del año, que es el 1% nada más, o sea, vean, casi el 100% se diagnostican antes del año, pero el 1% es los que nos llegan a la consulta. Niño que está con estreñimiento crónico, severo, que ya le diste todo tipo de laxantes, está con enemas y no mejora, pues hay que hacer unas biopsias rectales, hay que buscarle que no vaya a tener Hirschsprung. La exploración física es un paciente con abdomen distendido, doloroso la palpación. Algo súper característico es el tacto rectal. Tú haces un tacto rectal y este va a ser explosivo, ¿no? Es el clásico que siempre quieres agarrar a alguien chiquito, un estudiante de medicina, un residente que va comenzando y se pone literal en las piernas del paciente, le hace el tacto, lo va a bañar de materia fecal, ¿no? Estos pacientes les haces el tacto y te manchan todo el consultorio. Es una evacuación explosiva y algo característico es que tiene alivio de los síntomas abdominales. El tono del esfínter anal pues está aumentado y estos pacientes nunca tienen impactación fecal, ¿ok? La impactación fecal es para el estreñimiento crónico. Entonces también nos ayuda a diferenciar eso. Un paciente con Hirschsprung, pues como estás disminuido de calibre toda esa parte enferma, pues no da chance a que se quede acumulada ahí la materia fecal. Vean la radiografía, esta es una radiografía clásica de un paciente con enfermedad de Hirschsprung, una dilatación súper importante de todo el colon. Vean cómo está súper dilatado. ¿Cómo sabemos qué es el colon? Pues como el colon está fijo a la pared lateral del abdomen, pues todo el colon está en las paredes laterales, lo que corresponde al colon, ¿no? En medio estaría el intestino delgado. ¿Cómo hacemos el abordaje diagnóstico? Número 1, historia clínica. Número 2, exploración física. Número 3, radiografía. Ya con esto te das mucha idea de que el paciente pueda tener Hirschsprung. Si ya sabes que tiene Hirschsprung, o que sospechas más bien, que sospechas que tiene Hirschsprung, pues le tienes que hacer un colon por enema, y en el colon por enema lo que vamos a buscar es que tenga una zona de transición. La zona de transición es esta parte radiológica donde vemos que está disminuido de calibre y en este punto se dilata el colon, ¿ok? Se presenta en el 30 al 40% de los pacientes con Hirschsprung. Nosotros hacemos mucho la manometría no rectal, lo que queremos ver es si hay una relajación del esfínter, si está presente o no el reflejo anal inhibitorio. Si vemos que sí relajó, pues descartamos que es Hirschsprung. Si vemos que no relaja el esfínter, pues sospechamos que pudiera ser Hirschsprung. Pero finalmente la pregunta para ustedes en el examen es ¿cuál es el método diagnóstico para una enfermedad de Hirschsprung? Pues son las biopsias rectales. ¿Y qué van a buscar en las biopsias? Presencia o ausencia de células ganglionares. Entonces, en un paciente con Hirschsprung no va a haber células ganglionares y además va a haber una hipertrofia de los troncos nerviosos, como podemos ver aquí en la imagen. ¿Ok? Y la hipertrofia de los troncos nerviosos, aquí vemos las células ganglionares, unos troncos nerviosos normales, y del lado derecho vemos una ausencia de células ganglionares y la hipertrofia de los troncos nerviosos. Entonces, la respuesta para un paciente, los hallazgos histológicos en un paciente con enfermedad de Hirschsprung es ausencia de células ganglionares e hipertrofia de los troncos nerviosos. Como podemos ver aquí, mayor a 40 micras. Si les llegan a preguntar algún otro dato en la biopsia, que no creo, sería ausencia de calretinina. ¿Okay? Si no hay calretinina, hay que pensar en que puede tener enfermedad de Hirschsprung. La enfermedad de Hirschsprung se trata, hay múltiples abordajes quirúrgicos, como los que se conectaron a la clase de ayer pudieron ver, pero el que más se utiliza es el descenso transanal, descrito por el doctor Luis de la Torre, que también estuvo con nosotros en el hospital infantil, y quien fue, también es mexicano, y quien describió la técnica del descenso transanal. Es una cirugía que por lo general lo operamos a través de este abordaje. Como les dije, el 85% de los casos solamente se afecta a la parte recto-sigmoides del intestino, entonces se puede resolver la mayor parte de ellos a través de un descenso transanal. Colocamos al paciente en posición de navaja sevillana, elevamos la pelvis, colocamos este separador que se llama separador de Lone Star, vemos la línea pectínea que tanto les mencioné al principio de hablar de Hirschsprung, la vamos a proteger
Vamos a mover nuestro separador por adelante de esta línea para no dañarla. Y ahora sí, empezamos a disecar el recto, lo vamos jalando hacia afuera y vamos tomando biopsias. Mandamos las biopsias a patología y en el momento que nos diga el patólogo ya hay células ganglionares y los troncos nerviosos son normales, en ese momento ahí seccionamos y ya hacemos la anastomosis la anastomosis coloanal. Siguiente caso, paciente de sexo femenino de 45 días, niña, 45 días, ¿ok? Inicia a las 2 semanas con ictericia progresiva, evacuaciones acólicas, coluria y aumento del perímetro abdominal. Ya tiene red venosa colateral. Lo primero que te tienes que hacer es pensar en un niño que está ictérico después de las 2 semanas, una atresia de vías biliares, ¿no? Recordándoles rapidísimo la anatomía de la vía biliar, se divide todos los conductillos biliares del hígado, llegan a un laguito que se llama porta hepatis, que es aquí toda la bilis drena al porta hepatis. Y del porta hepatis nacen 2 conductos, que es el conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo. Estos forman el conducto hepático común, que se unen con el cístico, y del cístico, la unión del cístico con el conducto hepático común se llama colédoco, y el colédoco desemboca en la segunda porción del duodeno, en la porción posteromedial, ¿ok? Más o menos así. Entonces, ¿qué pasa en la atresia de vías biliares? Pues que toda la vía biliar está ausente. Síndrome colestásico se define un paciente que tiene bilirrubina directa arriba de 1 miligramo sobre decilitro. Nosotros en el hospital todavía seguimos utilizando 2 en la parte de cirugía, pero ustedes contesten arriba de 1 miligramo sobre decilitro de bilirrubina directa, se considera síndrome colestásico. Y las causas del síndrome colestásico son muchas, pero principalmente nos llama más la atención cuando son las primeras 24 horas o después de las 2 semanas. Un niño que tiene ictericia después de las 2 semanas de vida, hay que estudiarlo. No lo pueden continuar manejando con baños de sol, etcétera, ¿no? Un niño con ictericia mayor de 2 semanas tienen que estudiarlo y están obligados a descartar que no sea una atresia de vías biliares. La ictericia asociada a lactancia materna, que también es pregunta de examen, se conoce como síndrome de Arias. Entonces, la atresia de vías biliares, como les digo, se presenta con un síndrome colestásico, que es una bilirrubina directa arriba de 1, o también anteriormente es arriba del 20% de la bilirrubina total. La incidencia ya es 1 en 10,000, ya dejamos el tracto gastrointestinal, ahora esto ya es principalmente el hígado, esto es 1 en 10,000, y la etiología es multifactorial. Se divide en 2, la que es sindrómica, que tiene asociaciones como rotación intestinal, heterotaxia visceral, o la no sindrómica, que dentro de muchas causas se ha visto que hay una cierta asociación con infecciones virales, principalmente citomegalovirus. La atresia de vías biliares se puede dividir en 3 tipos, 1, 2 y 3. La 1 solamente afecta el colédoco, la 2 afecta el colédoco, cístico y conducto hepático común, y la 3 afecta toda la vía biliar. El 90% corresponden a la tipo 3, está afectada toda la vía biliar. Cuando tú tienes un paciente con sospecha de atresia de vías biliares, lo primero que tienes que hacer es tomar los laboratorios. Ya te diste cuenta que la bilirrubina directa es mayor a 1, y por lo general en una atresia de vías biliares la bilirrubina directa siempre es mayor a 8, mayor a 10, o sea, llega bastante elevadita. Tomas GGT, que por lo general también está elevada, la fosfatasa alcalina, y lo primero que hay que hacer es un ultrasonido abdominal. El ultrasonido abdominal en una atresia de vías biliares sí tiene hallazgos específicos, como es la presencia del cordón fibroso, que corresponde al remanente biliar. No es fácil verlo. Recuerden que siempre un ultrasonido hay que hacerlo en ayuno para, si es que tiene vesícula, esté lo más distendida posible, que se pueda ver fácilmente. Pero el ultrasonido abdominal en un paciente con sospecha de atresia de vías biliares, para lo que más nos sirve es para descartar otras causas, como puede ser un quiste de colédoco. Entonces, siempre piden el ultrasonido abdominal. Si les llegan a preguntar en el examen, el hallazgo radiológico, es síndrome del cordón fibroso. Después del ultrasonido abdominal, lo que hacemos es un gamagrama de excreción biliar. Entonces, lo que hacemos con el gamagrama, se administran radiosopos, se pintan en el hígado y posteriormente se tendrían que excretar hacia el intestino, se pintarían claramente. En un paciente con atresia de vías biliares, hay una adecuada captación del medio administrado, pero no va a haber una excreción, entonces no se va a pintar el intestino. Si tú tienes un gamagrama sin excreción de la vía biliar, el paciente está obligado a hacerse una colangiografía transoperatoria. Como ven aquí, eso sí, ya abrimos el abdomen o podemos entrar por la laparoscopía, vemos el remanente de la vía biliar
colocamos una sondita y administramos medio de contraste. Esta es una imagen donde se ve claramente que no tiene atresia de vías biliares. Se pinta muy bien la vesícula biliar, el cístico, el colédoco y se pinta el resto del intestino. Entonces, si tienen una imagen así, una colangiografía transoperatoria, pues ya descartas que es una atresia de vías biliares. Entonces, la pregunta en este caso puede ser, ¿cuál es el gold standard para el diagnóstico de atresia de vías biliares? Colangiografía transoperatoria. A veces ponen colangiografía transoperatoria más toma de biopsia hepática, pues esa es la respuesta. Si ponen colangiografía transoperatoria, la letra A y la B, biopsia hepática, yo pondría colangiografía transoperatoria. ¿Cómo se trata esta enfermedad? Con la cirugía o procedimiento de Kasai. ¿Cuál es esta? Es una portoenteroanastomosis en Y de Rux tipo Kasai, Moiro Kasai. ¿Ok? ¿Y qué hacemos aquí en la cirugía? Pues prácticamente cortamos el Y1, la primera asa que sube. Hagan de cuenta que aquí continuara esta con esta. Entonces aquí cortamos y esta asa de intestino la subimos y la pegamos al porta hepatis, que es aquel laguito que les decía que es donde drenan todos los conductillos biliares, y luego esta asa de intestino que se quedó aquí volando, pues se une al asa que subió y eso tiene una forma de Y, que por eso se llama en Y de Rux. ¿Qué es importante la atresia de vías biliares en cuanto al tratamiento? Que se tiene que operar idealmente, lo ideal es a los 45 días o antes de los 60. Siempre se tienen que operar a estos niños, en la literatura dice menos de los 90 días, ¿ok? Entonces se tienen que operar antes de los 90 días. Idealmente, o lo mejor que les pueda pasar es entre los 45 y los 60 días, para que pues, toda esa bilis que se esté acumulando no vaya a producir este daño hepático y ya cuando se opere ya haya una fibrosis extensa. En el Hospital Infantil de México, como también ya tuvimos una sesión, que está también en el canal, ven que los operamos hasta los 120 días de vida, pero esto es porque tenemos demasiados pacientes que llegan con atresia de vías biliares y la mayoría de ellos llega tarde. Entonces, la cultura de donación aquí en México es baja. Entonces, si nosotros dejáramos a todos los pacientes que tienen más de 90 días, los metiéramos directo al protocolo de trasplante de hígado, no habría tantos hígados para ponerles a estos pacientes. Entonces, les damos esa ventanita de 30 días más para hacerles el Kasai y darles chancecita, ojalá 1, 2 o 3 años para poder conseguir el hígado que les va a salvar la vida. También se ha visto que pacientes que se han operado después de los 90 días por estas circunstancias han logrado vivir varios años en buenas condiciones y pueden llegar tranquilamente al trasplante de hígado. ¿Ok? Entonces, si ustedes les preguntan en el examen cuál es el tratamiento de la atresia de vías biliares, el tratamiento pues es el trasplante de hígado. La cirugía de Kasai es un tratamiento paliativo, como para dar una ventana, un tiempo a que pueda llegar el trasplante de hígado. Y al revés la pregunta, ¿cuál es la causa más frecuente de trasplante de hígado en niños en el mundo? Atresia de vías biliares. ¿Por qué se mueren estos niños? Por hipertensión portal. ¿Cuál es la complicación postquirúrgica más frecuente? La colangitis. Y como les decía, el tratamiento definitivo es el trasplante hepático. Y como les decía, pues es la causa más común de trasplante de hígado. Ya casi para terminar, el quiste de colédoco, esto ya no hay que meternos mucho, solamente se les llegan a preguntar, es prácticamente la misma clínica como la que ya vimos, si es un recién nacido, si es un paciente más grande, es un paciente que tiene dolor abdominal difuso, no muy fuerte, no muy intenso, se pone ictérico, se le hace un ultrasonido y en el ultrasonido se observa una imagen quística en la vía biliar, pues es un quiste de colédoco. ¿Cuál es la más frecuente? La tipo 1. Y lo que les llegan a preguntar es, ¿cuál es el tipo de quiste de colédoco que requiere trasplante de hígado? El tipo 5 o enfermedad de Caroli, que también se le llama así. ¿Ok? La cirugía del quiste de colédoco es muy parecida a la atresia de vías biliares, pero este se llama hepático y ayuno anastomosis en Y de Rux. ¿Cuál es la diferencia? Que en el Kasai la anastomosis es del intestino al porta hepatis, porque no hay nada de vía biliar. Pero aquí en el quiste de colédoco sí hay vía biliar y lo unimos al hepático común. Por eso es hepático enteroanastomosis. ¿Se puede hacer laparoscópico? Sí, les va mucho mejor. Sí, no es una cirugía sencilla, pero sí tiene ventajas sobre la cirugía abierta. El doctor Holcomb es de los que más experiencia tiene en laparoscopía en el mundo. Él se encuentra en Kansas. Y siguiente caso, tenemos un paciente masculino de 10 años de edad que se operó de una apendicectomía. Entonces vean,
masculino, ya tiene 10 años y tiene el antecedente de que ya fue operado de una apendicectomía complicada, es decir, una cirugía no sencilla. Hace 3 meses y ahora empieza con vómito biliar, dolor abdominal y dejó de evacuar. ¿Qué pensamos? Porque ese paciente tiene una oclusión intestinal, ¿no? Cuando hablamos de oclusión intestinal, ya casi hablamos de todas las causas primarias, que son en aquellos pacientes que no tienen cirugía previa. Entonces, la oclusión intestinal la podemos dividir en dos, en las que no tienen antecedente quirúrgico, y los que no tienen antecedente quirúrgico tienen que pasar directo a quirófano, porque pueden ser todas las causas de las que ya hablamos. Las que tienen antecedente de una cirugía previa es una oclusión intestinal por bridas postquirúrgicas, y de manera inicial estos pacientes se manejan conservadoramente y un porcentaje como 30-40% pueden requerir cirugía. Tratamiento inicial es dejarlos en ayuno, soluciones de base altas y que el paciente camine. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuándo pensamos en operar a un niño con oclusión intestinal por bridas? Cuando es en abdomen agudo, cuando la gasometría no mejora, cuando a pesar de poner la sonda nasogástrica continúan con dolor o con fiebre, cuando hay una PST arriba de 1 que nos habla de isquemia o necrosis, o cuando están con leucosis y bandemia persistente. Lo de la procalcitonina nosotros los describimos, fuimos los primeros que lo hicimos en niños, y lo que vimos es que todos los pacientes con oclusión intestinal que tenían PST arriba de 1 y que entrábamos, todos, la mayor parte de estos ya estaban isquémicos o necróticos, lo que habla de que es un marcador muy sensible de isquemia o necrosis intestinal. Siguiente caso, masculino, es un niño de 1 año de edad con dolor abdominal progresivo, distensión abdominal, aumento de volumen en la región inguinal derecha y cambios de coloración en la región inguinal derecha. ¿Qué es lo primero que tenemos que pensar? Que puede ser una hernia inguinal. ¿Qué les pueden preguntar sobre hernia inguinal? Pues principalmente cuál es el tipo de hernia inguinal más frecuente en los niños. Es la hernia inguinal indirecta, ¿ok? Es la que pasa a través del anillo inguinal interno y se va hasta el externo. La hernia inguinal directa es rarísima en los niños, es la que pasa por debajo del piso del canal inguinal a través del triángulo de Hasselbalch, se presenta en los adultos, no les van a preguntar eso. Lo que les van a preguntar es, la más frecuente en niños es la hernia inguinal indirecta, ¿ok? Hay mucha patología del canal inguinal y no me voy a meter mucho en ellos, únicamente que sepan que el hidrocele es un acúmulo de líquido en la región escrotal dentro de la túnica, y este puede ser comunicante o no comunicante. El comunicante es prácticamente como una hernia inguinal, que hay una comunicación hacia el peritoneo, y el no comunicante, pues no hay dicha comunicación. El hidrocele comunicante es una indicación quirúrgica en ese momento, y el hidrocele no comunicante, es decir, el que no se comunica a la cavidad abdominal, ese por lo general los vigilamos de 6 meses a 1 año, y la mayor parte de ellos se absorben. Ya los que no responden al tratamiento conservador, pues hay que hacer cirugía. ¿Cuál es el momento? Que también llegan a preguntar, ¿cuál es el momento para operar una hernia inguinal? Al diagnóstico. ¿Ok? Hernia inguinal se opera al diagnóstico. Hidrocele comunicante se opera al diagnóstico. Torsión testicular, ¿qué tienen que saber? La clínica, ya saben, es un paciente, por lo general van a ser adolescentes, la mayor parte de ellos. No creo que les pregunten qué tipo de torsión, si es extra o intravaginal, nada más saber que en los adolescentes es intravaginal y por lo general se presenta en adolescentes, es un dolor en el escroto súbito, muy fuerte, incluso les dificulta mucho la marcha, y pues lo ideal es operar siempre la torsión testicular al diagnóstico y en las primeras 6 horas, porque como ven, el porcentaje de que pueda sobrevivir ese testículo si se opera en las primeras 6 horas es hasta del 85 hasta el 97%. En comparación, si operamos un paciente con torsión testicular de más de 24 horas de evolución, prácticamente no tiene probabilidad de que vaya a sobrevivir ese testículo. Por eso ven, cuando llega un paciente con torsión testicular, movemos todo lo necesario para pasar al paciente a quirófano lo más pronto posible. Cuando un paciente se presenta con un escroto agudo, tenemos que tener en mente 3 patologías. Una de ellas es la torsión testicular. ¿Cómo podemos saber que es una torsión testicular? Pues principalmente porque es un dolor intenso, brusco, es continuo. Algo muy importante, la palpación, es que el testículo por lo general está en posición transversa y el reflejo cremastérico está bolido. Ustedes tratan de producirlo y está bolido totalmente, a diferencia de la orquiepididimitis, que en la orquiepididimitis el dolor es un poco menos intenso, el reflejo cremastérico
está presente y al momento de hacer el PREM, es decir, que nosotros elevamos el testículo, se le va a quitar el dolor, ¿ok? A diferencia de la torsión testicular. Siguiente caso, niño, 1 mes de edad, inicia con vómitos de características biliares, distensión abdominal, ausencia de evacuaciones, taquicárdico e hipotenso y abdomen agudo. Estos datos son los claves en este caso. 1 mes, distensión abdominal, taquicárdico, hipotenso, es decir, llega en malas condiciones y con abdomen agudo, es un paciente, hay que pensar que no tenga un vólvulo intestinal secundario a una malrotación intestinal. Entonces, la malrotación intestinal, lo que pasa es que el intestino, de manera inicial, comienza, el ciego está en la parte, digamos, por arriba del pubis, y el duodeno está en la parte superior del abdomen. Entonces, este tiene que girar 270 grados en contra de las manecillas del reloj, como podemos ver, es como esta cuerda que la va girando 270 grados en contra de las manecillas del reloj para quedar en la posición habitual. Es decir, que el ciego quede en la fosa ilíaca derecha y el duodeno quede en la parte superior a la izquierda de la columna vertebral. Lo que pasa aquí es que que el intestino sale en la 4ª semana de gestación, tiene que hacer estos giros fuera de la cavidad abdominal y completar el 3er giro cuando regresa en la 10ª semana de gestación. Entonces hay un problema en esta rotación, queda incompleta y pues por lo general el ciego queda libre, el duodeno por general queda del lado derecho de la columna vertebral y pues estos pacientes se pueden presentar, 1 con abdomen agudo, con un vólvulo intestinal, o 2 con el otro cuadro característico, es un paciente ya un poco más grande, 2, 3, 4 años, que empieza con vómitos intermitentes, vomita un día sí, un día no, dolores abdominales que vienen y van, y pues en estos pacientes siempre hay que tener en mente la presencia de una malrotación intestinal. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Con un tránsito intestinal, tenemos que ver que se pinte todo el estómago, que se pinte el duodeno, y como les digo, para ver si está mal rotado o no, tenemos que ver si la C del duodeno o el ángulo de Treitz, la 4ª porción del duodeno, cruza la columna vertebral hacia la izquierda. Si no la cruza, es decir, si cae por la derecha, como en esta imagen, pues ahí vemos que el paciente tiene una malrotación intestinal. En esta imagen, pues ya vemos que ya está volvulado y por eso se forma esta imagen como de sacacorchos. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de malrotación intestinal? Con un tránsito gastrointestinal. El ultrasonido nos puede ayudar, principalmente cuando ya está volvulado, porque tenemos inversión de la vena mesentérica, queda totalmente invertida conforme a la arteria mesentérica. Mismos hallazgos que veríamos en la tomografía. ¿Cuál es la cirugía para la malrotación intestinal? El procedimiento de LAD. No se tienen que aprender todos los pasos, con que sepan que el procedimiento de LAD es para la malrotación intestinal. Sí, creo que ya está el último caso. Paciente de sexo masculino recién nacido. Entonces regresamos a recién nacido de 34 semanas, un paciente pretérmino. Se reanimó sin ninguna eventualidad, pero la exploración física ven que tiene un defecto de pared abdominal. Tiene una protrusión de todo el contenido intestinal y está cubierto por un saco. Entonces aquí tenemos 2 opciones. Una, que puede ser una gastrosquisis. Como pueden ver, está totalmente, todo el contenido intestinal está fuera de la cavidad abdominal. El cordón umbilical todo el defecto intestinal queda a la derecha del cordón umbilical, y a diferencia del onfalocele, que sí está cubierto por un saco. Para diferenciar onfalocele de gastrosquisis, por lo general la gastrosquisis solamente tiene contenido intestinal fuera del abdomen. El onfalocele puede tener intestino y también puede tener el hígado. El onfalocele está cubierto, la gastrosquisis no. Es mucho más común, esto por lo general se los preguntan, que cuál de las dos se asocia más a alteraciones genéticas. Por mucho el onfalocele. Como les digo, la gastrosquisis por lo general se localiza a la derecha del ombligo, también si los llegan a preguntar. ¿Cómo se deben atender estos pacientes? También es pregunta frecuente. Si por parto o cesárea, la indicación es de acuerdo a las condiciones obstétricas. O sea, la presencia de gastrosquisis u onfalocele no tiene que dictar el método de nacimiento. Lo dicta de acuerdo a las condiciones obstétricas. Si todo va bien con el embarazo, el paciente puede nacer por vía vaginal sin ningún problema. ¿Ok? La cirugía o la corrección quirúrgica es urgente en la gastrosquisis y pues el pronóstico varía mucho en el onfalocele de acuerdo a todas las asociaciones que tengan, y en las gastrosquisis pues de acuerdo a la condición del intestino que
como es una causa muy frecuente de oclusiones intestinales y a largo plazo, y una asociación frecuente de la gastrosquisis son las alteraciones intestinales, que también se les pueden preguntar. Entonces, gastrosquisis se asocia a alteraciones intestinales como esa atresia intestinal, y onfalocele por lo general a alteraciones genéticas. La gastrosquisis, sí, probablemente ya les ha tocado ver algunas en el hospital o incluso en su servicio social. ¿Cómo las manejamos? Pues con cierre sin sutura. Lo que hacemos es que llega el paciente, les colocamos un dispositivo tipo Alexis, metemos todo el contenido intestinal dentro de y el anillo, este anillito lo metemos dentro de la cavidad abdominal y nos va a quedar de esta manera. Irrigamos el intestino, lo mantenemos con solución salina y vamos a ir aplicando cada 12 horas hasta meter por completo el contenido intestinal, como ven en esta imagen, y una vez que metimos todo el contenido intestinal dentro de la pared abdominal, lo afrontamos con telas adhesivas, que se llaman Metipec, y les ponemos un parchecito encima, y con eso es un cierre sin sutura. Paciente masculino recién nacido de 31 semanas, que cursa con asfixia perinatal. Datos clave: 31 semanas de gestación, un paciente pretérmino, cursa con asfixia perinatal, y a las 72 horas de vida empieza con datos de respuesta inflamatoria sistémica, distensión abdominal, evacuaciones con sangre y abdomen doloroso y eritema en la pared abdominal. Hay que pensar en una enterocolitis necrosante. Hay una clasificación que es la clasificación de Bell para la enterocolitis necrosante. No creo que se las pregunten, solo saber que se divide en 3 estadios. El estadio 1 es sospecha de enterocolitis, el estadio 2 ya se confirma por hallazgo radiológico. ¿Qué les pueden preguntar? ¿Cuál es el hallazgo radiológico característico de la enterocolitis necrosante? La neumatosis intestinal, que es esta imagen de doble riel que vemos alrededor de las asas intestinales. Y el estadio 3 es aquel paciente que ya está en estado de choque. ¿Ok? Es quirúrgico, pues es algo controversial, pero a partir del estadio 2A o 2B ya el paciente se tiene que operar. Creo que con esto terminamos. Si estuvo algo largo el repaso, son muchos temas, pues les voy a dejar la clase grabada, se las mando, y pues no me queda más que decirles que mucho éxito, mucha suerte, y estudien lo más que puedan. No sé si alguien tenga alguna duda ya antes de terminar nada más. Sí, doctor, nada más para confirmar lo de los datos de la gasometría en la estenosis hipertrófica del píloro. Ajá. Era el lactato menor, o sea, nada más anoté lo del lactato menor a 2 y Mira, ya no me iba a alcanzar lo del bicarbonato y lo de la corrección de la hipocloremia. Cloro arriba de 100. Ajá. Bicarbonato menos de 30, son los dos principales. Y pH normal, 7.35 a 7.45, y lactato menos de 2. Pero los que tienes que contestar principalmente es el cloro mayor a 100 y el bicarbonato menos de 30. Ok, perfecto. Vale, gracias, doctor. A ti, Nadia. ¿Alguien más? Bueno, si no tienen mi celular, me pueden mandar un mensaje con toda confianza. Mucho éxito a estudiar. Buenas noches. Bye. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, hermano. Gracias, bye.